Suscríbete a La Panterita. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba, Francisco López y Germán Cafa. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Provincia, buen día. ¿Qué tal, Santiago? Buen día, señor. Saludo a todos. ¿Qué tal, Edgar? Buen día, comandante. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Darío? Buen día, señor. Saludo a todos. Bienvenido, Carlos Alberto Quise. Gracias, Arturo. Saludos cordiales a todos. ¿Qué pasa con el 9 de la selección paraguaya? ¿Qué pasa con el 9 del fútbol paraguayo? Tenemos. Y ahora viene a Cerro Porteño. Tiago Vecino, uruguayo. Y 24 que estaba Churín años. en Cerro Argentino. Sí. Y en Olimpia. En Olimpia llega Lucas Prato. Y como nos dijo el técnico Arce que Sí. tiraba la apuesta para Paiva. Puesta fuerte, jugada. Y estaba Purera también. Vamos por partes, ¿no? Me preguntaste el 9 de la selección. 9 tenemos en la selección. Lo que no tenemos es el que le haga jugar al 9. El que le otorgue las posibilidades, que defina, que haga el gol. Porque Ábalos es un gran 9. Tony Sanabria no es 9, nosotros creemos que es 9, es un media punta. Entonces eso es lo que hay que definir para entender del por qué hacemos pocos goles a nivel de selección. Punto y aparte. Es el único culpable de que no haya acompañantes. Claro, porque vos tenés que hay definidores. ¿Qué vos le estás asistiendo? No, pero coincido con él en ese aspecto que si la pelota no te llega, no vas a hacer el gol. Y bueno, ¿es así? Nuestro problema es, vos ¿con quién jugás vos en la selección abierta? Almirón, Sí. uno de tus grandes figuras a la derecha. El fútbol, respetando a los técnicos que estuvieron independientemente de sus salidas. El doctor Coronel, está dándole con todo, ¿vio? Nos habla con la boca llena. Tranquilo nomás. Ocurre que en la época vieja no teníamos 9. Ángel Romero creo que era el 9, la selección. Fíjate vos los técnicos que fueron cambiando y cómo no tenían 9. Carlos Quise quiere acompañar un 9. ¿Cuáles son los formatos del fútbol entonces? ¿Se equivocaron? Ellos se equivoca Carlos Quise. No. Un segundo, por favor. Urbanización Alturas de Itá, cercanía del Hospital Nacional de Itagüí, Municipalidad de Itá, ruta asfaltada, zona poblada, con cuota fija sin reajustes y posesión inmediata. ENSA Inmobiliaria contigo desde 1994. ¿Cómo te va, Miguel? ¿Qué tal, Arturo? Buenos días, saludos para la compañía de la audiencia. Con Miguel Zamudio. Hablamos de vos, Miguel, y hoy queremos hablar con vos de él. Tiago Vecino, de Cerro. Sí, creo que ya se concretó. Ayer justamente antes del entreno estaba hablando con él sobre la posibilidad y me dijo que estaba muy avanzado y le faltaba que algunos detalles en el contrato. Y si es así y si ya se confirmó, es un jugador muy importante que le va a sumar mucho para hacer. Miguel, la característica es de área. Sí, tiene mucha buena referencia dentro del área. No es un jugador, por más que le guste salir a pivotear y eso, es un jugador que para mi gusto dentro del área es un definidor nato. Yo que lo tengo de compañero o hasta hace poco, inclusive lo asistí en varios partidos. Es un jugador completo, mucho goles de cabeza, mucho goles con la pierna hábil. No es para quedar bien con él, porque no lo necesito quedarme bien con él, pero es una realidad que le va a servir mucho a Cerro, que está careciendo de goles. Claro, habrá estudiado Jubelo Querente y Víctor Benayo, el técnico de Cerro, la característica del jugador. Ahí están varios 9 entre ellos, vos lo conoces, el mismo Diego Churín. Por otro lado, estaba sobre Miguel, sobre el caso de Tiago Vecino, que está para Cerro. ¿Y se puede saber qué te dijo, aparte de lo estrictamente futbolístico, a vos? Me preguntó referencias, me preguntó de la gente, la institución en sí, de algunos compañeros si conocía,
y obviamente le di la mejor referencia. O sea, en cultura somos un poco parecidos, de por ahí el clima es lo que le va a costar seguramente, pero bueno, importante, feliz con él por el paso que está dando, ojalá que se le dé, ojalá que pueda ir y adaptarse de la mejor manera, porque es un jugador importante, es un jugador completo que le va a servir bastante a hacerlo. Baba, ¿cómo lo ponía? ¿De qué manera? 9 de área. El clásico 9. Y bueno, Miguel, ¿vos estás acá o allá? Yo estoy acá esperando la firma de contrato. Estoy acostado acá. Justo me escribió acá el... ¿Vos seguís un año más en Liverpool? Estamos a punto de firmar por un año más. Que sea con éxito, Miguel. Lo mejor para una pregunta, compañero. Lo mejor para vos, Miguel. Arturo, gracias. Gracias. Miguel se murió. Característica del 9. 9 área, dice. ¿Qué es lo que necesita Cerro? Churí no es. Fernández no es. Fernández dejó de serlo. No, porque quieren hacerle jugar de 9-9. No es 9. No es 9. Parece que los técnicos unidos jamás serán No, vencidos. pero Vamos es a lo que agarrar un video. Pero es lo que lo conocemos ni con Carlos, que dice así, vamos a comenzar el programa. Sí, no. Pero ¿qué vamos a hacer? No podemos mentirle a la audiencia. Espera. Fer dejó de ser 9 hace más de un año. Siendo goleador de la temporada 2022 ya no era 9 en Guaraní. Sí. Retrocedía, bajaba. Sí, pero toda la vida fue así. No pregunto. ¿Y para qué le llevó Cerro? Se puede, a lo mejor pensaron porque hizo muchos goles, pueden pensar igual que vos. Como hacen muchos goles, creen que es un 9. No, espera un ratito. Yo lo conozco a Fer en Boca del Largo también haciendo goles. Es un gran definidor. Pero no es goleador. Claro. ¿Y cómo se consagró goleador el 2022? Porque él define cuando... Él define muy bien. No. Él define muy bien. No te pongan nervioso. Cuando venga que en la cama hace un kilómetro. Toman al té. Casi peor todavía, te va a excitar. Shell bajó sus precios y te ofrece las mejores natas con descuentos en sus estaciones adheridas. Shell Fórmula regular a solo 5.650 o Shell Fórmula Super a 6.150 guaraníes por litro. Consulta estaciones adheridas en @Shell Paraguay. Shell, precios bajos, calidad superior. Víctor Villalba está esperando turno. Él es Sebastián Sebacena. Sí. Llamale a Víctor Villalba, que está esperando en la Asociación Paraguaya, porque a las 12 es. ¿Y qué tenemos que hacer? La previa. Entonces viene, le preguntamos qué quieren los delegados, cómo están. Se llaman 3 fechas seguidas, no es poca cosa. Entonces queremos hablar con Víctor Villalba. ATR con Flow, puedes tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a personal.com.py para más información. 30% descuento con todas las tarjetas de la cooperativa universitaria en todas las sucursales. Llámanos al 627-7000. Ingresa a farmaciacatedral.com.py. En Farmacia Catedral desde 1905 amamos cuidarte. Cuando vos amas 3 programas, tenés que estar bien para juicioso de qué va a pasar en 3 fechas. Sí. Están todos de pretemporada. Hay ida y vuelta, hay partidos, los comprometidos con el descenso tienen que hacer la mayor cantidad de puntos, y vos como técnico tenés que saber qué es lo que dice, marcarse fechas. Yo no sé si es vacacionar. Nos reunimos toditos presencialmente, marcamos el TF y Ceausescu. Víctor, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Arturo? Buen día, un saludo para toda la audiencia de Fútbol a lo Grande Radio Monumental. Ya estamos aquí en la Asociación Paraguaya de Fútbol, donde a las 12:30 arrancará la reunión del Consejo Divisional Profesional para programar las 3 primeras fechas del torneo Apertura. La fecha 2 comprende un adelanto en 3 semanas, así que habrá fútbol de seguido prácticamente viernes, sábado, domingo, después martes, miércoles, jueves, y la fecha 3 el próximo fin de semana. Para repasar la fecha 1, que es lo más inmediato, así no nos enredamos con los siguientes partidos. Fecha 1, marca estos partidos: Cerro Porteño ante el Sportivo Trinidense, Sportivo Luqueño local ante 2 de Mayo, Guaraní jugando como local ante Libertad, Olimpia ante Sol de América, General Caballero de Mallorquín ante Tacuarí y Sportivo Ameliano oficiando de local en este caso ante Nacional, porque lo hará disputando su partido en Villa Elisa. Nosotros ya aquí en recepción de la Asociación Paraguaya de Fútbol, generalmente media hora antes comienzan a llegar los delegados, así que yo supongo que cuando es presencial sucede así, alrededor de las 12 comenzarán a llegar los representantes de cada uno de los clubes de primera división. Hoy se van a ajustar los últimos detalles, por ejemplo, el nombre del campeonato, que así como está
están las cosas será el de Iván Almeida en el torneo de apertura, fue la propuesta que hizo el Club Tacuary, y algún que otro punto que todavía quedó pendiente como para confirmar en el reglamento del fútbol profesional. Se sabe que los reglamentos ya aprobados, las reglas ya aprobadas en los cambios son las siguientes: el tema de que baja a 4 extranjeros en cancha, el tema de que el cupo juvenil será a partir de este año sub-19, tanto para apertura como para clausura, planilla de hasta 23 jugadores, es decir, cada uno de los equipos puede tener hasta 12, eso no es obligatorio, si quieren mantener los 7 habituales, lo pueden hacer sin ningún inconveniente. La apertura tendrá 3 fechas adelante, la fecha 2, la fecha 11, la fecha 15, y no se jugará durante el fin de semana de fecha FIFA de marzo, porque ahí se liberará a los jugadores para que puedan disputar en los amistosos de la selección paraguaya en ese mes del año. El torneo de apertura finaliza el domingo 2 de junio, así que reitero, ya atentos aquí, 12:30 arranca la reunión con los 12 delegados de primera división de forma presencial, acomodando el calendario de estas primeras 3 fechas del torneo de apertura, Arturo, compañero. Muy bien, Víctor, después volvemos a vos. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón deliciosamente natural. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu hierba Pajarito Premium y Suave. Hierba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. ¿Qué número tiene nuestro WhatsApp ahí? 0971 1080 10. ¿Y le van a dar la bienvenida a Carlos Quise? Sí, pueden por mandar... supuesto que me van a pegar a mí. ¿Por qué? Y pues yo le conozco a los muchachos. Van a tener que tener paciencia o virar la leca. ¿Qué número tenemos? 0971 1080 10. Ya ven. Shell Lubricantes te regala una camioneta Maxus 0 kilómetro. Comprar Shell Lubricantes en cualquier punto de venta. Ingresar al link que se encuentra en las redes sociales de la promo. Completar los datos requeridos o escanea el código QR en los puntos de venta si ya estás participando. Sorteo 1 de febrero del 2024. Shell Lubricantes premia tu fidelidad. Recárgate energía y vitalidad con Pufa Energy. Aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración. Reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Máximo rendimiento, máxima energía y máxima vitalidad con Pufa Energy. Calidad éticos. Empiezan a llegar los mensajes seguramente en segundos más, audios. Carlos Quise es un capo, un sabio, no necesita quedarse bien con nadie. Déjenlo que hable, dice acá. Ya el primer mensaje. Lástima que se fue Arturo. Sí. Carlos, Carlos, con respecto a lo que hace rato estábamos conversando, la palabra goleador implica mucho. No todos tienen esa capacidad de hacer, de oler y detectar el gol. Ejemplo, para mí, humilde opinión, Lucas Pratto, muy buen delantero, pero no es goleador. No viene como el mote de goleador. Por ahí podrá ser un muy buen definidor, pero goleador no es. Sí, pero hay que analizarlo dentro del gusto, del paladar que podemos tener. A mí me gusta, yo particularmente, a mí me gusta el 9 más movedizo, pero uno no se puede ir contra la tradición. Claro. ¿Qué es, por ejemplo? Cuando digo, tiene tantos años, hoy se mueve poco, pero usa muy bien el físico, el fútbol de Chiqui es de posesión, sí. Entonces es un jugador ideal porque él maneja bien el físico en espacio chico, es inteligente para jugar, se mueve más. Entonces vos mirás, ¿qué tiene Olimpia? Buera, él se mueve más que Buera. Sí. ¿Entendés? Entonces vos mirás, ¿qué es lo que tengo? Después decís, ¿cómo si tiene 34, se mueve poco? ¿Qué te puede dar en el fútbol paraguayo? Entonces yo digo, ¿quién fue considerado el mejor jugador del campeonato pasado? Tacuara con 40. Que se mueve poco. Sí. Pero es eficaz. Y bueno, pero en definitiva es lo que sirve, la eficacia. Claro, pero lo que te quiero decir, que la movilidad en un fútbol tan lento, de tan poco destaque en ese aspecto del fútbol paraguayo, Pratto puede convertirse en una figura clave, que a lo mejor en otro fútbol ya no funciona. Entiendo. Vos viste Roque, llegó acá hace 4 o 5 años atrás y fue tetracampeón. Sí, Y ya no tenía la movilidad que lo consagró en Europa. Porque le convenía o le facilitaba el sistema de juego que proponía en su momento Garnero. Juego de posesión, poca movilidad, atacar mucho, o sea, meter mucha pelota en el área en un espacio más corto, ¿verdad? Yo diría más, hemos perdido una esencia en el fútbol paraguayo, que es la marca, que es la disputa del balón, y con jugadores inteligentes, que tienen sus años, esto es fatal, es letal,
que es lo que puede pasar con Prato, pasa con Tacuara, pasó con Roque en su momento, y doy claros ejemplos para decir, si nosotros no, o el fútbol paraguayo no recupera esa agresividad, esto te van a sacar ventaja. Hablando puntualmente de Carlos Alberto Quise, Cerro aprendió una lección con Moreno Martins. No sé si aprendió o no aprendió, pero... Espera un ratito, habrás tenido vos que estabas en Cáritas con tu equipo, cuando vino, se hizo una cobertura nunca vista en el fútbol paraguayo. Hicieron los medios. Y sí. Pero cada uno es libre de hacer lo que quiera. Eso no significa que nosotros no estábamos convencidos de que iba a ser la gran figura. Lo vendieron como gran figura, pero no, nunca fue. Es difícil, Carlos. Cuando difícil. dije, vieron, le dieron un vehículo, una manija impresionante, y está bien, en otros países se hace mucho. Vos ves en Europa las estrellas, vienen hasta el auto y se hace, pasea. Un seguimiento del avión de Moreno Martins, incluso. Entonces, esa expectativa cuando vos creás y no funciona, eso cae mucho. Por eso nomás yo le pregunté al 9 y los brasileños, dice, vos sabés del tema, no entra en concurso Tacuara Cardoso, acaban de decir, se mueve poco, pero no entra en concurso, es incomparable. O si no, alguien lo hubiera pisado los talones a Tacuara, y no hay caso. Por eso pregunté el 9. Acá el 9 es 9 acá. Walter González va a Luqueño. Sí. Guaraní le trajo a Paul Charpentier, perdón, Walter González va a Guaraní. Sí, señor. Con Paul Charpentier. A Guaraní. Yo le pregunté si van a jugar, van a ser los dos arriba. En Cerro Porteño, y no soy representante de Churín. Ayer pregunté a Carlos Guille y te digo con mucho respeto, pregunto, ¿cómo debe sentirse Churín? Pero Churín no es 9-9. No, pero figura Churín al banco. Es decir, tomá vos, sacarle la función y ponerle en el banco a Churín. ¿Pero por qué no puede jugar Churín con vecino? ¿Y vos crees que van a jugar? Van a jugar. Deberían de jugar. ¿Cuánto tenés para perder? Vos todos tenés que apostar. Bueno, listo. Asisme ya está en la ciudad de San Bernardino, avenida Luis Bachey, Bicentenario, frente al Club Nacional, con los servicios de atención médica de consultorio, servicios de ambulancia y más. Conoce más en redes sociales @SismedPY, porque todos los días cuidamos de vos y tu familia. Sismed toda la vida. Y saluden a Carlos Quise. ¿Qué número tiene tu WhatsApp ahí? 0971 10 80 10. Acá llega el primer audio. Comandante, te aviso ya de entrada que es muy temprano para degenerar, o por ser viernes quilombo nomás ya. Bienvenido, Carlos Quise. Bienvenido. Gracias, Jaque. Acá llega otro audio. Comandante, este año sí que te vas a poner nervioso, comandante. ¿Se entendió? ¿Qué tal, Arturo? Y ojalá que Quise sea imparcial nomás, no todo limpia y otra vez, nada Quise. Ahí ponemos a Carlos Quise. Comandante, un saludo para Carlos Benicio Quise, ¿se entendió? ¿Y qué tiene que ver Benicio Ramón Martínez Blanco acá? Ponemos. Ahí con la llegada del profe Carlos Quise, la araña y el comandante, que radio blanco y negro nomás lo lleva el tema, parece, Saludos. Qué pesado. Descarga premios, seguir la ruta del verano y premiate con premios directos en cada parada, doble kilómetro, sábados y domingos, beneficios directos por kilómetros acumulados. Seguir la ruta del verano con Petrobras en Asunción, Summer, Ciudad del Este, Villa Florida, Encarnación y premiate. Comandante, está tiene nervioso, está. Bienvenido, Carlos Quise, campeón de América, campeón del mundo. Gracias. Arturo, con la llegada de Quise, deportes en el recuerdo. Brillante. Roberto A. Federici, ¿te acuerdas? ¿Quién? Roberto A. Federici. Roberto Federici hacía deporte en el recuerdo. Deportes en el recuerdo. De tu época. Ese que salió tetracampeón, ¿dónde está? Deja tu fanatismo. ¿A quién le Está dice? expulsado por FIFA, por amaños. ¿A quién le dice? Porque cité lo de Roque que salió campeón. ¿Y qué? Eso te dedica, pero. Y sí. Bigote. No, para. A mí bigote no. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales, Casa Central, Eusebio Casi R y 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL. Arturo, un privilegio el tuyo tenerle ahí a Carlos Quise a tu lado. Una persona que sabe mucho, una enciclopedia abierta, así, sin duda alguna. Un abrazo, Carlos. Gracias. Comandante, al fin vas a estar frente a uno que entiende de fútbol.
Bienvenido, Carlos Quise. Acordate que es campeón de América. Gracias. Arturo, ahora más que nunca, imposible que se baile la bamba en Monumental. ¿Sabes por qué? Yo ¿Se no puedo. entendió? Sí, entendí. Vos ni yo no podemos bailar la bamba. Vos ni yo podemos bailar la bamba. Preguntámosle por qué. ¿Y por qué? Porque se necesita un poco de gracia para bailar la bamba. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una poca de gracia. ¿Pero podemos escuchar? Sí. De gracia para mi patria, y arriba y arriba. Bienvenido, Carlos Quise, campeón con Cerro Porteño como técnico. ¿Por qué te quiso tanto Valdir? Y tuvimos una gran relación. Yo de Valdir aprendí algo que... Valdir Espinosa. Que primero hicimos una gran relación. Fue él el que me recomendó para Gremio, él el que me siguió, el que vino a verme varios partidos. Y aprendí de él algo que uno no puede aplicar en el fútbol, que es la psicología. De todos los entrenadores con quien he hablado o intercambié opiniones, porque es una forma de aprender, el fútbol hay que hablar siempre para aprender. Y Valdir era o fue el mejor psicólogo deportivo que yo tuve, por encima de Cubilla, del Gitano Juárez, que fue el que mejor veía fútbol, el Gitano. Después cada técnico tiene su virtud. Y eso, es decir, las cosas que él decía en una charla vos no lo podías aplicar porque los momentos son distintos. ¿Por qué le quiso tanto a Cerro? Se sintió muy cómodo él y la afición le dio un gran respaldo. Sobre todo creo que él se encariñó mucho en el hincha de Cerro cuando estábamos clasificados, yo era jugador cuando eso, y había 3 ruedas, ¿no? Habíamos ganado la segunda, era la segunda y ya estábamos clasificados, y le pidió a la gente que no vaya contra Nacional. Brillante. Se non soy cerrista, ¿para qué carajo vive? Y Valdir te remitía a San Cerro. Transmitía. Sus charlas eran la parte psicológica, el manejo de grupo. Yo recuerdo que el primer partido con Sport Colombia, hubo 10.000 personas en cancha en la vieja olla, empatamos 0-0, 1-1, no recuerdo. Yo jugué muy mal, me sentí mal porque jugué mal, hacía un calor, y dije, me va a matar en la charla. Y dijo 2 cosas que nunca me olvidé. Una de ellas fue que el problema de Cerro era Cerro. Y ahí explicó después, que no quiero entrar en detalle porque es largo. Y la segunda es, cuando esperé la crítica, dice, jugó muy mal, pero tuvo un mérito que yo respeto en el fútbol y que respetamos todo lo que estuvimos en el fútbol. Que él jugando mal, él pedía la pelota, mientras el resto, ante el grito de la hinchada, no pedía la pelota. Esa era una gran virtud que tenía Julio Dos Santos, por ejemplo. Dos Santos es un jugador criticado por los hinchas, pero él no se escondía de la pelota, él seguía pidiendo. Podía errar el pase, pero él pedía de vuelta. Esos jugadores tienen un valor fantástico. Ahora se fue a Colombia ya Julio Dos Santos. Muy bien. Para los 2 amistosos de Cerro. Gracias, Arturo, gracias por poder hablar con la hinchada de Paraguay, principalmente a la hinchada de Cerro. Siempre cuando termino digo, ya banata lo está, fuerza Cerro. Se non soy cerrista, ¿para qué carajo vive? Ferro Parece a 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferro Parece a... Después tenés recuerdo, ¿vos la conociste a Valdir? No, personalmente no. Y no, esa falta, y no te interesa. Sí, me interesa. No, espera, Ana. Con Carlos Quise vamos a terminar en 1903. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en apostar.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganarlo cambia todo. Pedaleando descubrís nuevos lugares y vivís experiencias inolvidables. Bancoop te ofrece 12 cuotas sin intereses en bicicleterías de todo el país. La felicidad también viene sobre 2 ruedas. Bancoop crece desde la raíz. Ocurre que son 3 ruedas corrida y cambió de delegado guaraní. A título de información nomás. Cambió de delegado guaraní. Ahora es Diego Rolón Cantero, publicó nuestro colega. Sí. Todo parece indicar que Carlos Olveira dejará la institución es para liberar un grupo de extranjeros.
Gastón ¿De Olveira. ¿Y yo qué dije? Carlos. Gastón Olveira, puede ser Nacional o Racing de Avellaneda. Y hay que ver ahí si se va quién llega a Olimpia. Y Jan lastimado. Jan lastimado, sí. Vamos a ir con Víctor Villalba y después volvemos con los compañeros. ¿Está Víctor? Víctor, contigo. Gracias, Arturo. Nosotros seguimos esperando el horario de inicio de la reunión y por sobre todo que vayan llegando los delegados para ir comprobando, en este caso, si se mantienen los mismos en algunos clubes o si hay modificaciones. Por ejemplo, lo que sí podemos confirmar es lo de Guaraní. Ya no estará como delegado, al menos titular en la divisional, Aldo Smith, que lo venía haciendo el año pasado, y el delegado será Néstor Suárez a partir de esta temporada. Lo mismo iremos confirmando con los demás clubes a medida que vayan llegando los delegados por este sector. Ahora miro el horario, 11:54, generalmente media hora antes, así que yo creo que en 5 a 10 minutos comenzarán a llegar los delegados para pasar al salón de la divisional que está en el primer piso y posteriormente a guardar el horario de 12:30 para el inicio de esta primera reunión donde se programará la jornada inaugural, la jornada 2 de adelanto y la número 3 del torneo Apertura. Muy bien, después volvemos con Víctor. El profe Quise en el 86 le pidió a Valdí que dirija la reserva. Dirigió y salió campeón quieto, ¿eh? No, cuando tuve una fisura en el empeine y después en la recuperación me costó, ella quería que yo sea su auxiliar y entonces cuando había una Copa República me mandaba con el equipo, él armaba el equipo, claro, pero él no iba. Y después los cambios hacía yo, aunque esté jugando, yo hacía los cambios de cancha, yo era el encargado. Pues él decía que yo ya tenía que asumir como entrenador. ¿Qué más quería? Me decía. Ya ganaste como jugador. Y yo no le daba pelota, pues hablábamos mucho siendo yo jugador. Y hasta que un día me habla Magno y dije, ya me habla el presidente, ya me habla el técnico, o tomo la decisión. ¿No? Y como resentí la lesión en Pilar, y ahí dije, basta, y ahí dejé, y me acoplé a su cuerpo técnico. Esta es recuperación porque viene a Valdir. ¿Por qué hablamos de Valdir? Y un oyente habló de recuerdos. Partido de Cerro, sí. Y ahí te vino a vos en mente. Decir bienestar y certeza exige Paco, más de 40 años llevando energía al país. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, casi Cubiseg, o llámenos al 729-6060. Fleming. ¿A quién le tiene que llamar a Araña? Fuentes. Al aire nomás está el micrófono y derecho no va a salir. Fuentes, por el tema de vecino. ¿Y qué es Fuentes? Julio Fuentes, entrenador en Uruguay, jugó acá en Nacional y conoce mucho el medio uruguayo. ¿El central? No, el arquero de Nacional. 95 creo que estuvo por acá. 98. ¿Jugó mucho? ¿Verdad? Jugó bastante, muy buen arquero. Y estuvo en La Luz, ascendió de la B a la intermedia y de la intermedia a la A. Y como conoce mucho el medio y lo conoce a la mayoría de los delanteros que están, lo que va a venir acá, se conoce mucho la idiosincrasia de allá. Y lo hablamos hace rato y me dijiste que sí. No, está bien que le llame. Cuanto más nosotros vamos a enriquecer el conocimiento, mucho mejor de saber quién viene. Sí, señor. Yo no le veo a Churín haciendo banco. Así no. ¿Y no pueden jugar juntos? No, eso yo no. Acá, pero tienen que cambiar el sistema. No claro, van a jugar juntos. Pero vos le vas a ver a Churín asistiéndole a vecino. Bananas. Pero Arturo, el entrenador. ¿De qué juega Churín? ¿De qué Churín juega como pivotea, sale del área, entra. Y entonces el otro es de área de Godanuyo. Pero pivotea porque ese es el esquema de Cerro. No, porque él no está entendiendo. Sí, entiendo. El esquema va a cambiar. Yo hablé de Moreno Martins cuando dijo Moreno, alguna vez me van a entender mis compañeros. Cuando vino Moreno Martins, era de área y después terminó pivoteando. Como no le entregaban, bajaba. Bueno, pues decía, o miento. Así fue. ¿Y por qué? Ya, vos que te preguntamos. Y te vuelvo a decir, Churín, no, hay jugadores que no les gusta jugar de espalda, que no les gusta el roce. Caso Churín, entonces se alejan del área. Entonces si vos le pones y decís, Churín, Cerro juega 4-4-1-1, ponele. ¿Quién juega de uno? O juega Cecilio, o juega Carrizo. Entonces, él solo en el área no te aporta porque no es, pesa. No es peleador, no es batallador, señor, a ese juego. Y muchos 9, porque jugar en el área significa tener la marca, bajan 5 o 10 metros y ahí algunos pierden porque no tienen el talento para jugar, que es uno de los temas que debe corregir Walter González o Huera,
que el fracaso de estos dos muchachos, un fracaso entre comillas, ¿por qué no confirman lo que insinúa? Porque se alejan del área. Si ellos se dedicaran a jugar en un viejo concepto, hay que mirar en las redes la definición que da José Cardoso cuando explica cómo él y por qué triunfó, y ahí vas a entender, porque te lo hizo un 9 goleador, que hay que jugar al lado contrario de donde va la pelota, siempre el segundo a la espalda del zaguero central, y eso no lo hace ni Buera, ni Walter González, ni Churín. Un segundo después de la aplicación de Carlos Quise. Julio Fuentes, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Arturo? Buen día. Bueno, contanos, Julio, la araña nos decíamos llamarle a Julio, y aquí viene Julio, y antes de entrar en lo tuyo, ¿cuánto tiempo estuviste en el fútbol paraguayo, Julio? Y bueno, estuve 2 años, fui en el año 96, la primera vez a Nacional, con un entrenador uruguayo, con Julio Rivas, y la segunda vez fue en el año 98, que fue cuando jugué con Araña, con Héctor Fernández, y fue medio año, porque de ahí me fui para México. Después tuve la posibilidad de volver, porque me invitaron Ignacio Rolón y Walter Ábalos, no me acuerdo en qué equipo estaban ellos, a ver si vieron el 12 de octubre, pero bueno, decidí quedarme a terminar mi carrera acá en Uruguay, pero me hubiera gustado volver. Y últimamente, ¿dónde estuviste dirigiendo, Julio? Bueno, estos últimos 3 años, 3 años, desde el 21, me metí en un proyecto bastante arriesgado, pero que salió muy bien. Tomé un equipo que estaba en la tercera categoría de Uruguay, en la C, aquí hay A, B y C. Y lo ascendimos consecutivamente a la primera división. De la tercera categoría lo trajimos a primera división y perdimos la final de la Copa Uruguay. Terminamos en semifinales a Peñarol el año pasado y perdimos con Defensor la primera Copa Uruguay igual a la Copa Paraguay. Julio, ¿cómo este año, perdón, en el 20... Sí. No te escucho, Julio. Bueno, y en el 23 lo dirigí en primera división 2 o 3 partidos nada más, porque, bueno, como todo vínculo se empieza a desgastar, y decidí alejarme un poquito ya en primera, y volví a tomar un equipo en segunda división, lo que es la intermedia, que es Rentistas, un equipo que ha sido campeón en la A y jugó Copa Libertadores, pero que había descendido. Y bueno, y ahora estamos para jugar los playoffs, porque el campeonato se suspendió aquí en Uruguay, de la B. Ya ascendieron 2 equipos y bueno, somos 4 equipos que vamos por un ascenso más. Así Julio, que se va a jugar ahora en los próximos días. Julio, ¿qué me podés contar de Tiago Vecino? Característica, ¿qué le puede aportar a Cerro con ese juego que vos me comentaste vez pasada? Como 9, ¿verdad? Y mirá, Edgar, es un jugador de área, es un 9 de área, es un jugador que tiene muy buena formación, porque es división nacional de Montevideo, hizo todas las inferiores ahí, jugó en primera división. El Nacional estuvo un tiempo tapado, salió al exterior y volvió a Liverpool, y ha sido determinante para que Liverpool haya salido campeón. Es un jugador que se maneja muy bien dentro del área, tanto con los pies como en el juego aéreo, que se marca muy bien en el área, que define bien. También es un jugador generoso a la hora de presionar, en el juego defensivo colabora mucho. La verdad que es un jugador que está en un muy buen momento, yo creo que le puede ser de mucha ayuda para hacerlo. Julio, ¿cómo te va? Y decías que puede jugar también por afuera como media punta, ¿o es más 9-9? No, él es 9, él es jugador de área. Sí. No, por afuera no puede. Ahora en Liverpool los últimos partidos junto con Bentancur, que son de características parecidas, son los 2 9, jugaron en un 4-4-2, pero los dos por adentro, los dos como número de juego con doble 9, y Bentancur tirándose un poquito atrás. Él es el que queda siempre más de cabeza de área. No, por afuera no. Y bueno, Julio, la bien precisa, que es lo que estamos apuntando, y sabrá que viene para Cerro Porteño, y queríamos tu opinión sobre la actualidad tuya como profesional y sobre el signo que viene para Cerro. Muchísimas gracias, Julio, gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un beso a Edgar, que él sabe que uno de mis sueños es volver a Paraguay a dirigir, y así que ojalá pronto nos estemos viendo. Un abrazo grande, Julio, de la distancia, mi aprecio siempre para vos. Gracias, abrazo.
Julio Fuentes. En Comercial Economía San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón, productos a granel y mucho más. Precios mayoristas a partir de 3 unidades, lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva 657 entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Teléfono 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Luis Alba. Gracias, Arturo. Aquí van llegando delegados por la parte frontal, en realidad, porque ya me comentaban que entraron algunos por el estacionamiento trasero. Nosotros no podemos observar el salón donde están, pero llega el ingeniero Guillermo Vera, el ingeniero Nito Vera, delegado de Tacuarí. ¿Cómo está, ingeniero, para la audiencia de Monumental? Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes, Arturo. A la mesa, a todos los que están ahí presentes. El encuentro con los delegados, primera reunión del año, se propuso el nombre del campeonato Iván Almeida. ¿Es probable que se apruebe el día de hoy? Sí, la modalidad creo que es la de presentar los nombres y el comité ejecutivo en su primera sesión definirá el nombre que corresponde acá, porque sé que el Nacional también presentó y creo que el General Caballero también presentó. Ah, perfecto. O sea, eso no se va a resolver aún hoy en el Consejo Ejecutivo posterior. Creo que sí, creo que es así la temática. Ingeniero, otro tema, después el caso de los cambios reglamentarios, eso ya está todo aprobado. Hoy no es que se va a volver a modificar algo o hay algún punto pendiente para hablar hoy. No. El de los cambios ya está definido, son 23, pero es a voluntad, ¿verdad? Claro. Quien quiera llevar los 23, llevan. Y no, pero hay sí ciertas modificaciones que tenemos que hacer desde el punto de vista reglamentario en lo que respecta a las canchas. Por ejemplo, el banco de suplentes tiene que aumentar ahora. Hay todavía una exigencia de los lumens también. Hay una exigencia de 2 torres más del VAR, ¿verdad? O sea, son exigencias importantes, tanto desde el punto de vista económico como también desde el punto de vista de la tecnología, ¿verdad? Nadie está en contra de eso, pero creemos nosotros que tenemos que tener un poco más de tiempo para llevar adelante todo este tipo de cambios, porque no es fácil, ¿verdad? ¿Y puedes saber cuánto invierte Tacuarí en cancha de River para poner a punto el escenario? Bueno, nosotros hemos cerrado un contrato con River por todo el año, monto X, ¿verdad? Y lo que vamos a invertir lo vamos a ir descontando de ese contrato que tenemos, ¿verdad? Por decirte, ahora estamos instalando el sistema de regadío automático y tenemos que hacer la modificación del pasto, del empastado, y después viene la otra modificación que estoy hablando, ¿verdad? Lo del VAR, lo de los bancos suplentes, pero acomodamos de acuerdo a la posibilidad que tengamos, ¿verdad? No es que hacemos todo obras, vemos de cómo hacer, ¿verdad? En otras palabras, lo que hacemos es descontar, vamos a tener que descontar esa cuota que tenemos por todo el año porque vamos a dejar eso para el River, ¿verdad? Por último, ¿tiene idea cuándo sería el partido de Tacuarí Olimpia en Encarnación? Si martes, miércoles o jueves, ¿le manifestaron algo? No, nada. Nosotros ya hemos cerrado con la gente que compró el espectáculo y tendría que ser entre martes o miércoles, ¿verdad? No creo que sea jueves, pero tendría que ser entre martes o miércoles. Nosotros no tenemos, creo que hoy nos van a informar de eso y esperemos de que todo salga bien. Vimos un espectáculo entre Luque y un club donde vimos mucha concurrencia de público y eso nos dio la pauta de que podemos también tener buena cantidad de público. ¿Ahí se puede dar a conocer el monto por el que vendieron el espectáculo o es privado del acuerdo, ingeniero? No, dentro del contrato está previsto no informar de eso, pero para nosotros es muy... ¿Un buen monto para Tacuarí? Sí, para Tacuarí está libre, es un monto libre, entonces es importante para nosotros. Gracias por el tiempo. No, gracias a ustedes. Así llega el ingeniero Guillermo Vera, vicepresidente de Tacuarí y delegado. Me faltó lo último, ingeniero. Hoy es su última reunión en la divisional. Cambia ya partido porque usted va a ser presidente ahora. No creo que venga así como delegado también, ¿verdad? No, yo estoy todavía expuesto a una asamblea, ¿verdad? Como si ponen las normas y eso va a ser recién en febrero, ¿verdad? Y yo creo de que, no sé si sería la última, pero el que me va a reemplazar ya también va a venir hoy. Perfecto. ¿Es? Guillermo Vera también, Junior. Perfecto, sí, muy contento. Sí. Gracias, Guillermo. Adiós. Así ingresa el ingeniero Guillermo Vera comentando este último detalle porque él a partir de febrero va a ser el presidente del club y su hijo Guillermo Vera Junior lo va a reemplazar aquí en la divisional profesional. Ahora es el momento en el cual van a ir llegando seguramente los delegados para ir teniendo en un ratito más la chance de hablar con otros antes de que empiece la reunión que está pactada para las 12:30, Arturo, compañeros. Muy bien, gracias, Víctor Luis Alba. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py, empeña seguro, empeña en La Plata. Para que me conozca, Carlos Quise, programación de la primera fecha, ¿dónde está?
Bueno, me conocen, yo, Carlos. Fíjate quién va a inaugurar el campeonato. Tantos años. Fíjate quién va a jugar primero. El viernes. Todavía no te he echado la programación, ¿verdad? 12:30 arranca. No, pero fíjate, la primera fecha Sí. que decina. Cerro Trinidense. No juegan el viernes. Luqueño 2 de mayo. Ese partido va a ser. En el Feliciano Cáceres. Está bien. ¿Y el puntapié inicial? No, y ahí va a ser. Si comienza el campeonato. Ah, no, yo digo que Luqueño juega el viernes. Porque el puntapié inicial se suele hacer en el partido tipo de donde... campeón. El campeón se hace con Guaraní, entonces. Y ese siempre se estila en cualquier parte del mundo. Así es, ¿eh? O del que lleva la denominación, por ejemplo, si uno Iván Almeida, pues en el partido de Tacuarí. Y ponen ahí, dice que en toda parte del mundo dice que es donde juega el campeón. Claro, sí, salió campeón, hasta le hacen la entrada triunfal así y es, todo. pasillo, Sí. sí. Seguro, pa. Y claro, sí es marketing. Guaraní Libertad. Porque a vos no te gusta. Ah, la puta. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevos, impermeabilizar, reparar, sellar y proteger. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000. Tu casa con Sica queda bien. Qué bueno escucharlo a Carlos Quise, dice Dani Maciel. Gracias, Y Dani. a todos los que están felicitando a Carlos Quise. ¿Están felicitando? Primer día. Y sí. Aprovechar los mega descuentos en Punto Farma hoy viernes 12 de enero y mañana sábado 13 de enero. Tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Pagando con tu tarjeta de crédito Itaú tenés hasta 6 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Bueno, así la cosa, esperando la programación, hablando del 9, porque nueva figura es Prato. Sí. ¿Era verdad? 34 años tiene. 34 años. Nueva Últimamente nueva en Defensa figura, y digo, Justicia. para el fútbol paraguayo. Vecino en Cerro. 10 Habló- años menos, 24 años. 24 años para vecino. Sí, y cuando estamos hablando del 9, Carlos dice que puede jugar, que pivotea. Los técnicos son así. Y vos le ves desde tu posición y el técnico ve desde su posición. Ruera, cuando fue al Olimpia, hay que ver los papeles, porque quería hablar con Cardona, pero estaba, me dijo, cansado, y yo le escribí ayer. Ruera, cuando iba a venir a Olimpia, los informes daban cuenta de $1 millón. Sí. Que el papá le dijo a Bruera, andate a Olimpia. Y el 50% de Bruera, $1 millón. ¿Cómo paga? Ya es una cuestión interna. Y vos preguntas, ¿y qué pasó con Bruera? Víctor Villalba. Gracias, Arturo. Va llegando el delegado de Guaraní hasta hoy, el señor Aldo Smith. Después él pasa a ser delegado suplente y el fiscal Néstor Suárez será el delegado titular de Guaraní. ¿Cómo está, don Aldo, para la audiencia de Fútbol a lo Grande? Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes para vos, para la audiencia, para los compañeros del estudio. Y bueno, hoy termino un ciclo como delegado. Estuve prácticamente 2 periodos. Me va a sustituir el colega, el doctor Néstor Suárez. Y el presidente me pidió hoy que le acompañe como último día, pero ha sido de suplente, ¿verdad? O sea, es un poco dar un espacio a otro compañero que tiene ganas de trabajar, ya que yo tengo múltiples actividades. Estamos en el fútbol femenino, hoy día estamos para la Copa Libertadores y tenemos que prepararnos bien, entonces voy a tener un poco más de tiempo para dedicarme a la división femenino. Don Aldo, le consulto, como el primer partido es Guaraní Libertad, ¿es probable que se juegue viernes? Es la información que maneja. Sí, es probable que se juegue viernes en nuestra cancha y la juvenil el otro día. ¿La cancha tiene algo que arreglarse en estos días o está plenamente habilitado el escenario en Dos Bocas? No, el escenario ya está habilitado. El escenario está habilitado, ya fue hecha la verificación, no hay ningún problema para que se juegue en el estadio del Club Guaraní de Dos Bocas. ¿Tuvo alguna refacción en este tiempo el estadio? Por ejemplo, hay algunos clubes que están ajustando el tema del césped, alguna torre más en el bar, o así como terminó encontraremos de vuelta No, en realidad lo que se estuvo haciendo es en la parte del empastado y también se estuvo verificando el tema de la lumínica, pero bueno, yo creo que hoy la comisión directiva ya está más enfocado en un futuro estadio que en el que tenemos hoy. Por lo menos hay un buen proyecto de la comisión directiva encabezada por el presidente Emilio Daer y Santi Sosa, que están con ese proyecto acompañado de Manuel Rubín. ¿Empezaría en los últimos meses del año el nuevo, la construcción o las reformas del estadio, o más o menos para cuándo? Bueno, esperemos que sea para fin de año, ¿verdad? Ese es lo que ellos están planteando y vamos a ver, ojalá se pueda dar para que de una vez por todas Guaraní también tenga ya un escenario acorde a lo que exige hoy la PF.
Le consulto porque hace rato hablaba con el delegado de Tacuarembó sobre el tema del nombre del campeonato. Hoy se van a tener las propuestas. Por ejemplo, Tacuarembó propuso lo de Iván Almeida, después se aprueba en Consejo Ejecutivo. Hay más propuestas aparte de la de Tacuarembó según manejan, ¿verdad? Para ir definiendo. En realidad te mentiría, yo no estoy manejando esa parte, pero si la gente de Tacuarí ha presentado esa propuesta, yo creo que es totalmente válida y estaríamos apoyando inclusive esa moción. ¿Hay posibilidad de que actos inaugurales se hagan en Guaraní Libertad o le dijeron algo más? No tenemos conocimiento. Pero viernes, eso. Pero sí, viernes. ¿El horario podemos? No, tampoco. Perfecto. Gracias. Ha sido ingresando Aldo Smith, delegado de Guaraní, y prácticamente ya nos confirmaba viernes Guaraní Libertad en Dos Bocas. No tiene problemas el escenario legendario, así que ahí será el partido entre legendarios y Humarelos. Y repetimos lo que ya adelantábamos más temprano, la última reunión como delegado titular de Aldo Smith. El cambio se da en Guaraní. Néstor Suárez, a partir de la segunda reunión, será el representante ante la divisional alta. Ocurre, Víctor, que estamos en instantes con Nicole y con Ernesto Rosato. No sé si el cantero ya está escuchando para hacer el duplex. Ah, no, ese es lo de Jan, el informe de Jan. Sí. ¿Cómo se puede lastimar tanto Jan? Ya se había lastimado aquella vez Después volvemos a vos, Víctor, ¿sí? De la cintura. ¿De la cintura? ¿Ustedes se acuerdan? Sí. ¿Y ahora quedó fuera otra vez? Problema muscular. ¿Y ahora? En el muslo. A mí me da la sensación, mira que el margen de error es grande porque no convivís, entonces no podés tener esa certeza, pero dentro de lo que uno observa, que es él, por personalidad y por su forma de ser, el que maneja su ritmo de entrenamiento, y eso no debería ser así. Digo esto por aquello de cómo calienta, que vos mirás en la cancha, es decir, estoy hablando con pocas armas, pero a mí me da esa sensación, porque tenemos que pensar que la primera temporada de Jan ha sido fantástica, y es un arquero técnicamente notable. Y después fue bajando, es decir, cuando hubo partidos que él le podía salvar a Cerro, ya no lo salvó a Cerro. Y uno tiene que mirar que aunque tenga mucho talento, el entrenamiento diario es el que te mantiene al pico tope de la competitividad. Un segundo, Carlos Quise. Nicole, Ernesto Rosato, ¿ustedes se conocen con Ernesto y con Nicole, Carlos? Sí, nos solemos cruzar, lo conozco, lo suelo mirar, escuchar ahí. Pero suele estar otro ahí también en la mesa. No le veo más. ¿No está de vacaciones? Diego. Sí. ¿Cómo te va, Ernesto? ¿Qué tal, Nicole? Comandante, ¿cómo están? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda la cosa? Hola, Carlito. Un placer verte por ahí. Igualmente un gusto. A ver si aprendo algo del comandante. Qué notable. ¿Qué notable qué? Qué notable lo que va a pasar. ¿Cómo anda la mesa? Bien. ¿Cómo está Ernesto, Nicole? Espera un ratito, ¿por qué no le llama ahora? Van a aguantar 5 minutos, Nicole, Ernesto, ¿sí? Sí. Tranquilo. ¿Sabés por qué va a hablar Gustavo Goño, el representante de Prato? Entonces, ojalá consigamos Pudo haber hablado en otro medio también, no hay ningún problema. De 2 a 5 minutos que esperes. Bueno, ¿qué le querés preguntar aquí, Ernesto, Nicole? No. Estaba saludando a la mesa y decía que es notable para nosotros, para mí particularmente, después de 4 años dejar esta casa, pedazo de casa, porque uno es un soldado y tiene que estar predispuesto para ir a otros lugares dentro de la misma compañía, pero se va a extrañar este programa de mediodía. Se va a extrañar, y nos vamos a extrañar. Y yo... Ernesto va a extrañar pedirle tu camisa, dice comandante. ¿Vos me seguís pidiendo la camisa, Ernesto? Sí, hoy quería de forma un regalo de despedida. Y no sé... El botón, aunque sea. ¿Te conocen como duro? No, quiere que... No, él no es duro. Pregunto. No, pero ¿sabes qué, Carlos? Cuando él te dice, yo te doy, a él le gusta dar, no le gusta que le pidan. Sí, eso es verdad. Él tiene un gran corazón. Él decide. Sí, es un dictador bueno. Por lo menos en la mesa, ¿no? Epa. Y claro, porque la mujer te va a dar todo menos la razón. Esa frase, ¿sabes, Carlito? La mujer te da todo menos la razón. ¿Y en tu caso cómo es, Carlos? Yo no tengo razón ni acá ni en casa. Bueno, vamos a buscar la representante de Prato. Hablamos con Miguel Zamudio. ¿Sobre qué, Santi? Miguel Zamudio, la llegada de Tiago Vecino
nuevo delantero de Cerro Porteño, 24 años. Decía Miguel Zamudio, centro delantero, bien de área, bien de 9. Así que hablamos de eso sobre Miguel Zamudio, su compañero en Liverpool. Escuchamos. Me preguntó experiencias, me preguntó de la gente, la institución en sí, de algunos compañeros si conocía, y obviamente le di la mejor referencia. O sea, en cultura somos un poco parecidos, de por ahí el clima es lo que le va a costar seguramente, pero bueno, importante, feliz con él por el paso que está dando, ojalá que se le dé, ojalá que pueda ir y adaptarse de la mejor manera, porque es un jugador importante, es un jugador completo que le va a llegar, que le va a servir bastante a Cerro. Baba, ¿cómo lo ponía? ¿De qué manera? 9 de área. Esto, Miguel Zamudio. Es un centro delantero, sí es verdad, pero no es un goleador nato, como Prato, por ejemplo, porque ha hecho 6, 7 goles, 8 goles en los campeonatos, pero hace goles. Fuentes, el técnico uruguayo. Sí. Julio, y habló en el caso vecino. Es un jugador de área, es un 9 de área, es un jugador que tiene muy buena formación, porque Selección Nacional de Montevideo, hizo todas las inferiores ahí, jugó en primera división. El Nacional estuvo un tiempo tapado, salió al exterior y volvió a Liverpool, y ha sido determinante para que el Liverpool haya salido campeón. Es un jugador que se maneja muy bien dentro del área, tanto con los pies como en el juego aéreo, que se marca muy bien en el área, se define bien, que también es un jugador generoso a la hora de presionar, en el juego defensivo colabora mucho. La verdad que es un jugador que está en un muy buen momento, yo creo que le puede ser de mucha ayuda para hacerlo. Julio, ¿cómo te va? Y decías que puede jugar también por afuera como media punta, ¿o es más 9-9? No, él es 9, él es jugador de área. Fútbol a lo grande. Vos lo hiciste grande. Está escuchando Aníbal Gómez Caballero para Radio América FM. Le mando un saludo muy especial a Carlos Alberto Quise. Gracias, Aníbal. Y Ismael, a toda la gente que le está dando la bienvenida. Si no tengo que leer, son demasiados, así que a todos muchísimas gracias. A todos muchísimas gracias por los mensajes. Lucas Prato, sí, ya sabemos. ¿Está o no está Lucas Prato, el representante? Está llamando. Y si queremos hablar con el representante Nicole Neto de Lucas Prato. ¿Quiere hablar palabra de despedida, Nicole, ahora o no? ¿O después? Palabras de despedida, dice. ¿Para vos? No, hoy se cierra un ciclo que hacemos nosotros, en duplo. ¿Verdad? Y eso nomás, si quieren, si no quieren. no, y sinceramente vamos a extrañar muchísimo hacer el duplex, ¿verdad? Ernesto más que todos los compañeros, porque ya hace años que está en esto, ¿verdad? Pero aprendí muchas cosas de usted, comandante. El carácter. No, buscar información hasta debajo de las rocas, información que nadie tiene. Te felicito. Por eso te voy a pedir algo. Sí. Cuando Claudio Aquino esté en Olimpia, te pido que me mandes un saludo. ¿Un qué? Un saludo. Claudio Aquino. Vos dijiste que estaba para Olimpia. Sí, señor. Pero por supuesto, y te felicitamos, eso, Nicole. Ahí está. Ese va a ser mi premio de despedida. No, por favor, sí. Lloremos todos juntos. No vaya a llorar, no. Se puso sentimental. ¿Qué tema es Rosato este? No conoce. Sí, Luis Fonse, no me doy por vencido. Me quedo callado. Soy como un niño dormido. Y bueno. Si vos cantás me genera todo. Y bueno. Mejor no está el representante del Prato. Está ahí, se toma la cabeza, Seba no contesta. ¿Por qué no? Y Campos si está en otro medio, ¿qué es lo que dijo? No hay problema. Gustavo asediado por la prensa, habla acá en otro medio así nomás. No importa que seamos para saber qué dice nomás. Pero Arturo, vos habías comentado, mucha gente lo sabe, pero lo comentaste acá porque hay gente que no lo sabía, la maldición Goodman. Sí. Y ayer pasó algo acá. Obviamente que no le deseó el mal, pero lo dijo. Nicole, por favor, que no se vaya a lesionar Jean Fernández. Dijo bien Nicole. Sí. Pero yo dije, ojalá no se lesionen. No, ya no es mi culpa que se haya lesionado. Se lesionó. Y estamos hablando con Carlos Quise. Y Carlos Quise que es un individual, le gusta... ¿Giorgio Arma? Trabajar él, pero no puede trabajar individual, sino que a mí me da la sensación que él marca el ritmo de su trabajo. ¿Está mal? Se está mal. Entrena, voy a decir, Carlos. Claro.
No, él marca, él dirige su propio entrenamiento. Esa es la sensación que me da a mí. Cuando él entra antes de la cancha está mal, antes del partido terminar, antes de comenzar el segundo tiempo. No, está bien, si es un método de estar caliente, no afecta mucho. Pero en el día a día lo que yo digo, cómo laburan el calentamiento, la exigencia que se da. Yo siempre tengo en cuenta algo, ¿no? Y esto le digo a toda la gente. Hoy vos tenés la posibilidad de ver cómo calientan los dos equipos. Querés jugar, que a vos te gusta jugar. Es decir, este equipo calentó mejor y generalmente ese saca mejor resultado. Y uno va evaluando sin tener en cuenta y diga, no, ahí vos te das cuenta. Hay veces, vos entrenador de fútbol, como está calentando el equipo, vos ya sabés cómo te va a ir en el partido. Y los preparadores físicos se equivocan. Es que no se puede corregir más eso. Aunque vos hables, calentaron mal, insistí, ya no cambiás, ya llegaron así, ya llegó así el jugador al partido. El calentamiento es clave, previo al partido. Ahí vos ya te das cuenta si tu equipo va a responder o no. Y hay jugadores que se lastiman antes de comenzar el partido. Sí, pues sucede en todos lados, tensión nerviosa, no durmió bien, no se movió antes del partido, se movió poco, tenés que caminar, tenés que moverte. Y la pretemporada desapareció. Pretemporada siempre hubo, es un chiste nomás. ¿Qué? Un chiste. ¿Por qué, Carlos? Y acá dicen, no hizo pretemporada. ¿Qué es la pretemporada? Un trabajo especial. Nervioso. No me pongo nervioso. Le doy énfasis. Cuando vino Hermes Huelmo y se tocó el nacionalismo, ¿por qué pones esa cara si vos sabes muy bien de qué hablo? Sí. Ocurre que cuando se usó la palabra pretemporada, acá no se usaba la palabra pretemporada, era el trabajo previo a los partidos. Y vino Hermes Huelmo. ¿Vos estabas en Nacional o ya estabas en Olimpia? ¿Olimpia salió campeón? Pero vos estabas en Nacional primero. No, Olimpia salió campeón. Vos jugaste en Nacional antes 77. Y con Enrique Villalba. 77, sí. Muy bien. Deportes en el recuerdo, hablando de la preparación física, dijo Hermes Huelmo, hablen ahora o cállense para siempre. Y un jugador, ¿es verdad o mentira? Hizo, y Huelma hacía la pretemporada incluso afuera, Botecosta. Sí, encima después. Y ocurre que ahora la pretemporada es mucho, no se habla tanto. Te voy a, por eso, dos cositas. Una, pretemporada siempre hubo. Antes se hacía, solo que no había recursos económicos, entonces vos trabajabas la mañana, te llevaban a correr ahí en lugares poco aptos, hacia el Biguá, y te soltaban y te iba a tu casa. Sí. Pero se hacía pretemporada, te hacían trabajo de fuerza, te llevaban a la arenera, toda la vida. Lo que cambió Huelmo es que ese año, esos 15 días a 2 semanas, fuimos y estuvimos en lugares cerrados, como una concentración, donde te cuidaban tu sueño, tu alimentación y todo. Antes, por falta de recursos, no se hacía eso, pero siempre existió. A lo que voy, que la pretemporada es una mentira, cuando un jugador no rinde, dice, no, le falta una buena pretemporada. Pero si vos contratás a un jugador en marzo y ya terminó la pretemporada, ¿vos qué haces? ¿La pretemporada cuánto dura? Cada día dura menos. Sí. Ahora es 10 días nomás, antes eran 2 semanas. Ahora van a decir, viene ahora, no hizo pretemporada, hacer la pretemporada si querés. Eso va a ser Prato. Y puede hacer tranquilamente, ¿cuál es el problema? No, pregunto. No, correcto, si no está bien físicamente le haces. Pero ocurre que es para discutir el tema de cómo está físicamente un jugador de fútbol. Ustedes pues son técnicos. Oye, guapa, te voy a poner... ¿Qué tal, Ernesto, Nicole? ¿Cómo andan? Me encanta la charla. ¿No sabes por qué? Cuando hablamos con el doctor Frutos, quien fue, lo atendió 5 días, de Luis González y a... Saúl Salcedo. Para plantel de primera, dijo, apuraron su vuelta. Y ese fue un error. Hay jugadores que van a venir ahora a integrar clubes de primera, y lo digo con mucho respeto. Y hay que preguntar cómo están. Y si no están bien, le pones bien en 15 días. ¿Cómo le pones bien en 15 días? Yo hago una pretemporada, se terminó. Llega un jugador después de la pretemporada, necesita ese trabajo y lo hace, puede hacer individualmente. ¿Quién dice que tiene que hacer grupalmente? Carlito, caso Cecilio, que no llegó bien y tuvo un par de meses para volverse a poner físicamente bien. Pero no lo pusieron bien. No. Y bueno. Porque el jugador también tiene que ayudar. Esto es un tema, Carlos, y vamos a debatir largo y tendido. Sí, pero no nos quedemos nosotros de que la gente, no nos podemos quedar, no hizo pretemporada. Vamos a preguntarle a Gustavo Goñi, no es Coñi, Goñi, el error, ¿cómo se llama? Error de... Tipeo, 1000 disculpas. Gustavo Gómez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Perdón, ¿te puedo tutear o te trato de usted, como más quieras? No, tuteame sin problema. Goñi es mi apellido. Sí, Goñi. El rol de tipeo pusieron Coñi. Yo le dije, es Goñi. ¿Cómo está, Gustavo? Bien, todo bien. Lucas Prato. Dime. Llega el domingo. Sí. Llega el domingo. ¿Cómo? Llega el domingo Lucas Prato para sumarse a Olimpia. Sí, estamos en eso. Mira, yo estoy viajando en este momento a Europa, lo están manejando mis socios en la compañía. Yo estoy viajando en este momento a Europa, entonces no lo sé. Por eso le dije que fuera un poco rápido porque necesito embarcar. Bueno, contanos de Lucas Prato, qué sensaciones da, hasta donde puedas contarnos, Gustavo, por favor. No, mucha felicidad, estamos todos muy felices, es un club grande, muy importante, es un nuevo desafío en su carrera, ya ha pasado por equipos grandes, en Chile, en Argentina, así que esta es un nuevo desafío. ¿Y vos te imaginás ante la vista con todo lo que es Lucas Prato, toda la atención que va a despertar su presencia, no solamente jugando para Olimpia, sino en el fútbol paraguayo, Gustavo? Sí, pero bueno, es un club importante, un fútbol importante, y la verdad que le gustó mucho el desafío cuando se lo propusimos. Y bueno, Gustavo, muchísimas gracias por tu tiempo, queríamos saber, está bien, viene para acá y viene en compañía de quienes forman parte de tu equipo de representantes, Gustavo. Sí, va con todos mis socios, así que nada, ya lo tendrán por ahí. Gracias, muy amable, Gustavo, gracias. Gustavo Goñi. Bueno, le mando un abrazo grande, hasta luego. Gracias, no habló mucho. Las dos caras, ¿no? Cuando lo entrevistaste al representante de Jean Fernández, no te dejaba hablar. O yo no le dejé hablar. No, él no te dejaba hablar. ¿Luca Domenech? Sí. Tremendo como habla ese muchacho. ¿Y está bien? No, está bien, pero lo que pasa es que evidentemente Gustavo tenía que tomar el avión y tenía que hacer el embarque. Representante del Dibu Martínez, también Goñi, de Martín Palermo, de varias figuras del fútbol argentino. Bien. Pero estaba marcando ya. Sí, no, así era la historia de Gustavo Goñi. ¿Qué le preguntarías a Carlos Quise, Ernesto Nicol, con relación al fútbol paraguayo internacional selección? Porque estamos cerrando un ciclo en duplex, y mi cariño para Nicol, para Ernesto, digo que ahora está de vacaciones, pero igual está en compañía nuestra, es nuestro compañero en fútbol a lo grande, radio, televisión, el extra. ¿Qué más en todo este tiempo, Ernesto Nicol? Y mira, yo de mi parte, obviamente que tenés un gran equipo, que hemos pasado con muchos de los muchachos, pero empezando por Carlito, que lo tenés ahí, me parece que es el libro del fútbol. Escucharlo te da un placer, está en claro para hablar, y habla con conocimiento. Habla con conocimiento, porque él estuvo dentro de la cancha y cuando te dice los conceptos, habla con mucha claridad. Lo mismo cuando vos emitís una opinión, Arturo, cuando te escuchan, saben que lo haces, o los entrevistados mismos, que algunos me conocen mucho y te dicen, che, cuando te entrevista Arturo, te saca hasta la última gota, porque te hace preguntas incisivas. Yo me acuerdo cuando tenías Confidencial, ¿te acordás? Sí. Canal 13, ¿no? Sí. Bueno, y No, Canal 9 primero. Correcto. Y después Canal 13. Yo estaba una vez, una anécdota cortita, estaba cenando en la casa de Juan Ángel Naput, y justo llama tu productor, y él tenía que irse, a la noche era el programa, ¿verdad? Domingo. Entonces cuando dice, me tengo que ir a lo de Arturo Rubín, me tengo que preparar porque me va a sacar hasta lo que no sé. Y es así. El periodista incisivo, el periodista que sabe preguntar, lo que pasa es que vos te ponés evidentemente del otro lado. El que escucha quiere saber, que no se le pregunten preguntas, no tontas, pero sí preguntas que ya están casi prescritas, ¿no? No es un halago lo que te hago, simplemente es la realidad. Por eso hace tantos años que estás como número uno. Bueno, muchísimas gracias, Ernesto. Gracias, Nicole. Y vamos a correrlo lo de Claudio Aquino Nicole. Eso con dedicatoria, ¿verdad? Sí, señor, por favor. ¿Con dedicatoria? Sí, claro. Porque vos dijiste, Claudio Aquino viene a Olimpia. Sí. Y yo dije no. Sí. Y Claudia Nicole dijo, viene.
Y ayer vos tiraste una información que creo que es la correcta. En el caso de Olimpia, el llamado oficialismo a la lista que va a apoyar Cardona evidentemente va a ser Coto. Y si vos ya sabés, ya está. Evidentemente. Acá tiene que haber una bendición de alguien. ¿Vos sabés de quién? Sí, me imagino. Escabone. Sí. Escabone tiene que dar la bendición. También lo dijo Recarate, si Escabone me pide, yo voy, dijo. Escabone tiene que dar la bendición. Ayer le escribí a Escabone, no quiere hablar. Le escribí a Miguel Cardona y no quiere hablar. Yo quise volver a hablar con Miguel Cardona. Pues yo le dije que estaba un poco, cuando asumió la presidencia de la Olimpia, con esa deuda, Carlos. Terrible. Y Miguel Cardona... Pero él quería ser presidente, ¿eh? No es que se sintió obligado. Él buscó la presidencia. Sí, pero y ahora se va y fue lo que sacudió el ambiente. Sí. Salvo que le digan seguir en marzo. Lo de ayer fue una muy buena jugada también de marketing, ¿eh? La hizo muy bien. Dice así. Miguel Cardona responde: estimado Arturo, aún estoy, leo tal cual, aún estoy con muchas gestiones encima y aún estoy cansado y sensibilizado por todo lo de hoy. Necesito descansar unos días y en breve tendré más novedades para volver a hablar. Que sí que va a volver a hablar Miguel Cardona, Neto Nicol, ¿sí? Sí, señor. Sí, porque lo que dijo en la entrevista que ustedes también pasaron es que va a contar cómo fueron cada uno de los casos, cómo fueron el levantamiento de cada uno de los casos de las deudas, de los 20 casos que tuvo que levantar de la FIFA, ¿no? El último fue $850.000. Nicolás Domingo. Y esto no contempla todavía lo del Diego Polenta. Diego Polenta, porque Olimpia cuestionó el tema a través de sus abogados lo que reclamaba. Claro, por porque ausencia, por lesiones experimentadas y otros motivos. Y ahí quedó, que superan los $2 millones, ¿eh? Claro, lo que pasa es que la deuda total de la Olimpia era casi 60 millones de dólares. Y vamos a esperar entonces qué va a pasar con todo esto y con los libros de pases que se va a cerrar en cuarta fecha. Y ahora está el Víctor Villar en la cobertura por amaciones del fútbol. Olimpia juega en el Defensores del Chaco, Nicole Ernesto. Ok. El empastado tiene que ser parejo, una reglamentación. Todos los clubes de primera tienen que tener el mismo pasto, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso? Mismo césped. El mismo césped, la elaboración y aprobación, dicho sea de paso. Porque cuando al doctor Ariel Martínez se quejó mucho cuando jugaron el Clásico, no digo que esa sea la razón, pero había cuestionado el empastado. Y hay que ver Cerro Porteño, el tema de la lumínica, que está cambiando su lumínica, leeta ahora, para ponerse a punto en el campeonato Néstor Nicol también. Se viene un lindo campeonato con jugadores nuevos, con 4 extranjeros, ya no 5. Se nos viene la Copa América. 23 jugadores en total. Sí. A disponibilidad del técnico, que es una novedad, ¿verdad? ¿Y qué más, Néstor Nicol? No, se nos viene la Copa América, se vienen cosas importantes. Eliminatorias. A nivel, Sudamericano sub-23. También. Así es. También. ¿Y vas a bailar antes de irte, Nicol? No. Dale, Ernesto, el último programa. No me grites. Dios mío. Ponele un poco. No, ¿qué querés que diga? No, nada, no vaya a decir bailar nomás. ¿Cuál querés cantar o querés bailar, Ernesto? Y recién te entoné una estrofa de Luis Fonsi. ¿Cuál le cantan a vos? Yo no me... No, ¿cómo era así? Sí, yo no me quedo callado, soy como un niño dormido que puede despertarse con apenas solo un ruido. Cuando menos te lo esperes, cuando menos lo imagino, un día no me aguanto y voy y te miro y te lo digo a los gritos y te ríes y me tomas por un loco atrevido. Tú no sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido, ni sospechas cuánto te soñé. Yo no me doy por vencido. Y hasta ahí. Muy bien. Increíble, ¿eh? ¿Qué está haciendo deporte? Gracias, Carlito. El Lalo Fabio canta muy bien, dale. Tema de Fabio. ¿Cuál querés de Fabio? ¿Pantalón cortito? No, ¿Cómo era ese? Yo y mi 10 mujeres, no sé qué. No, ese no. Ese es el tema. Las callecitas de Buenos Aires, ¿te acordás de eso? Balada para un loco. Pero no lo tengo acá, no tengo el pero teléfono. Loco, haz el tema. Bailada para un loco, pero búscame ahí, balada para un loco. Pedile bien si le vas a pedir, no, buscame ahí. Por favor, Nicole. Balada para un loco, letra. Cantamos. Y te hago un pedacito, ya, te hago un pedacito, no hay problema. Buenos Aires tienen no hay problema.
Ahí está, balada para un loco. Ahí va, ¿me tirás el fondo musical, por favor? 50 años de profesión para eso. 50 años. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, ¿viste? Salís de tu casa por Arenales, lo de siempre, en la calle y en vos. Cuando de repente, detrás de aquel árbol, me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo lingera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, 2 mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Te reís, pero solo vos me ves. Porque los maniquíes me guiñan, los semáforos me dan 3 luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azahares. Y así, medio volando y medio bailando, me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo: yo sé que estoy piantao, 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 no ves que va la luna rodando por Callao, que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor, vení, bailá, volá. Me baila alrededor. Y bueno, Ernesto, sé que lo hace con mucho cariño, así que lo mejor para vos, para Nicole. Qué despedida le hiciste. No, pero vale, Ernesto. Sí, vale, buen vale. chico, y la paciencia que tenemos con él. Por eso. La paciencia que tenemos. Lo mejor para ustedes, gracias por Gracias, todo este tiempo. comandante. Y un abrazo del aire. Muchísimas gracias. Gracias, Arturo. Gracias. Nicole, Ernesto. Vamos a hacer nosotros la pausita, después seguimos. Víctor Villalba tiene que tener la programación de la primera fecha, o a qué hora va a terminar la reunión. Si te duele la cabeza, el hombro, la espalda, los pies o los brazos, Ellopusupe Quitadol, la marca preferida de todos los paraguayos. Para cada dolor hay un Quitadol, es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Está enviando entre ellos Eladio Franco, muchísimo. No confirmó el doctor Lagüero antes de entrar en la reunión que Cerro será local en el Defensor ante Trinidense. Cerro será local ante Trinidense en el Defensor. ¿Quieres ser afiliado a la Caja Mutual, afiliate online desde cualquier parte del país? Hoy estás a un clic de distancia. Ingresa a nuestra web cmsp.org.py. Llámanos al 218-4000, aprovecha y afiliate online. En San Justo y Oro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas: perfiles, ángulos, planchuelas, chapas. Distribuidor autorizado de Cemento Valimí. Acceso Sur Casi Perpetuo Socorro, Nimbú, Paraguay. Si tienes planes de viajar durante el verano, no olvides solicitar tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros. Tenés respaldo las 24 horas, estés donde estés. Ingresa a panalseguros.com.py y cotiza tu seguro de automóvil. Panal Seguros, sentí la confianza. Víctor Villalba. Gracias, Arturo. Ya en marcha la reunión de la divisional profesional. Hace 5 minutos llegaba el doctor Víctor Agüero, que hoy representa a Cerro Porteño. Carrizosa suele ser el que está en la divisional, pero Carrizosa viajó con el plantel a Colombia para los amistosos del fin de semana ante América de Cali y Deportivo Cali. Así que hoy estará el doctor Víctor Agüero aquí en la divisional. Llegó hace un ratito y empezó la reunión. Lo que sí nos confirmó el paso, la única pregunta que le pudimos hacer antes de ingresar al salón es dónde va a jugar Cerro, y no va al interior. Cerro, de hecho, ya era algo que veníamos manejando en los últimos días. Había presentado la nota para ir a Encarnación o Ciudad del Este como opciones, pero finalmente se decidió a jugar en el Defensores del Chaco ante el Sportivo Trinidense, la fecha 1 del torneo Apertura. Se espera el día sábado o domingo probablemente, pero se queda en Capital, en el Defensores del Chaco, el partido entre Cerro Porteño y Trinidense. Ahora sí, en marcha la reunión. En un ratito tendremos la programación de la primera, la segunda y la tercera fecha del torneo Apertura. Muy bien, ya volvemos con Víctor. Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible, como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba, porque hay una defensa bien preparada. Ruby Lock, alarmas estés donde estés. Más información al 0182-23-23-23. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial, servicios básicos en Puerta, calles principales empedradas, con salidas rutas importantes, no hectárea, acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lacto Holanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lacto Holanda, cada vez más rico, la salud de cada día. En Bristol, aprovechar las ofertas que arden porque hace calor. Bristol, la solución. Los mejores precios del país y sin entrega inicial. Congeladora Midea, 220 litros, 18 cuotas de 169.000 guaraníes. Además, participás de 2.000 millones en premios. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas. Amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Bueno, Lucas Prato está diciendo que Gustavo Saba llega esta tarde. Sí, 14:30 está marcada la llegada del delantero argentino. ¿Qué otro jugador hizo tan? Mira, viene Carlos Torreani.
Ahí está Carlos Torreani. ¿Qué es lo que le dije? ¿Qué es lo que pusiste? Ah, lo de que le entrevistaron en La Bombonera, lo que le dijo Cubilla. ¿Y querés que repita el cambio, Carlos Torreani? ¿Qué es lo que dijo Cubilla ante Boca? ¿El día del partido? No, que no me iba a poner en la final. ¿Y después? Y me planté. Te fue a hablar primera vez mi pieza. Me quiso sacar para jugar en Montevideo. Porque el partido iba a ser 10 contra 10. Y yo era el candidato. Dice que cometí mucha falta en el partido de ida. Y... ¿Vos hablás de La Bombonera? Sí. ¿Y jugaste en él? Y sí, porque me planté. Lo que Juan Escobar le hizo al técnico... Porque... Anselmo. Vos sos Juan Escobar, tu versión es Juan Escobar. No sé qué... Yo antes del partido... ¿A vos te echaron? Sí, en el segundo tiempo. ¿Y qué gesto hiciste? ¿Para qué te hace ese gesto? Ahí donde... Tenía que ganar. No, ese gesto tuyo está mal. Ese gesto, esperá que los Torreanes, yo que estuve ahí, ese gesto tuyo está mal. ¿Cómo? Era al salir con la hinchada. Pero por lo que hiciste, yo te dije, ¿qué haces al aire? Y bueno, pero... ¿Sabes lo que hizo, verdad? No, yo no. Eso era un hervidero. Hervidero era. En La Bombonera. Sí. ¿Y sabes lo que hace cuando le echa? Le muestran la camiseta. Así le hacen. Y tenía monedas. ¿Y te parece, viejo? Pero tenía que ganar tiempo, era tiempo, el título estaba a 15 minutos. Vos generás ese disturbio, gana minutos. Mirá si eso hoy hace. Mirá si me acertaba, me caía claro, ahí y no terminaba nunca. Y sangraba y no se jugaba mal el partido. Hoy no salimos vivos del estadio nadie. Lo que relatan comentaristas. Era cerquita del túnel ya. Ya te iba y así le hace. Está bien, era ganar tiempo, era no ir de limpio, de que quería que salga corriendo y que se reanude el partido. Yo no dije eso, Carlos. Bueno, pero le doy los dos extremos. Es difícil va a ser esta relación mía con él. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Infanto dice, Torreani mi ahijado, y soy secado. Sí, hizo. ¿Estás cansado de que el calor te irrita literalmente? Con el aire acondicionador Tokio pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extenionic y olvídate del calor. Tokio, prendidos a tu vida. Dame para mi pasaje, si no juego le dijiste voy a Cubilla. Sí me venía. No esperaba Montevideo. De ahí porque ese día tenía... El tercer partido era Montevideo. Y claro, entonces él quería jugar, es decir, me dijo, necesito para el tercero, se va a definir en Peñarol. No estaba muy motivado. Él creía que, bueno, era en La Bombonera, se iba a jugar 10 contra 10, que es una cosa que siempre conté, que Roca Couture, sí, que era el que manejaba el arbitraje en aquel momento uruguayo, Cubilla me lleva a una conversación con él en el aeropuerto ahí en Buenos Aires, ahí en... ¿Carraco? No, en Buenos Aires. Ezeiza. No, el otro. Aeroparque. Ahí me lleva y yo escucho. Yo pensé que fue un encuentro casual, estaba todo armado por el maestro. Y le pidió para pitar Barreto la final. Cardelino no fue la... Cardelino fue acá, o allá. Pero él le pidió Barreto. Y le dijo el uruguayo, le dijo Roca Couture. Y le dijo Roca Couture, ni loco, me matan. Boca no lo puede ver. Entonces Cubilla le dijo, garantizame un chileno, un brasileño y un uruguayo. Para bien, no me le pedía Cubilla. Claro, un uruguayo. Porque antes la terna no era del mismo país. La terna era diferente. Y ese día nos permite a nosotros desayunar sin bajar, es decir, en la cama, primera vez en la historia. Estábamos en un hotel 5 estrellas y dije, no, voy a desayunar en la cama, no me voy a bajar. Quique se bajó, Quique era mi compañero Quique Villalba. Quique Villalba. Y yo me quedé, pedí mi desayuno en la cama, feliz de la vida, jugaba la final, desayuné, ¿qué más quiero a los tantos años, tan joven, que me sirvan así? Estaba agrandado. Quique volvió el desayuno, estábamos ahí en la pieza, golpea la pieza, Cubilla, como miércoles. Cubilla, mi pieza, nunca, en todo el proceso nunca se dio. Y le pido a Quique que salga. Y ahí me plantea la situación. Y me pongo, le doy mi punto de vista, le digo que no me va a echar, te van a echar, no me van a echar, maestro, déjame, yo sé. Y bueno, al final cuando me dice, no, te quedas para Montevideo, y le digo, no, me voy, dame el pasaje y me voy. Pará, me dice, no, yo quiero jugar, no me van a echar. Tal el caso que de las pocas imágenes que hay,
que el muchacho que le da la pelota a Roberto Paredes al comenzar el partido soy yo. Y en vez de desmarcarme, Roberto cuando no para tan... todas esas cosas tienen que mirar un poquito quién mata la pelota, quién le rebota medio metro. Y Roberto es de los que le rebotan la pelota, igual que Mircea Morel, por decirte. Entonces yo le doy la pelota y me voy hacia el banderín del córner, me desentiendo la jugada. Y ahí como Boca hacía el pressing, se genera un tumulto, y yo ni al tumulto me meto, porque si yo estaba en el tumulto, el candidato a ser expulsado era... Y fue Roberto con Suñé al comenzar. Pero nosotros pensábamos, yo por lo menos pensaba en aquel entonces que, porque Roca Arcuturu va a la concentración ese día, y el planteamiento de Cubilla, la charla previo al partido era 10 contra 10. No fue un planteamiento 11 contra 11. Y después yo me entero que Boca sabía lo mismo, por Salinas, que fue compañero mío en Independiente, y una vez tomando una cervecita en España por un torneo que fuimos a jugar con Independiente, en el festejo habíamos ganado la Copa, Carranza, creo que se llamaba en aquel entonces, hablamos de esa final, me dice, pues no, el técnico Toto nos planteó 10 contra 10 también, es decir, los dos equipos sabían que al comenzar el partido iba a haber expulsado. Cubilla. Increíble. Toto Lorenzo. No, y lo que es Cubilla, digo. Claro, ¿Cómo se como imagina? otro. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Papa Olivar, 10 llamadas, una detrás de otra. Muchísimas gracias, excelente la comida, deliciosa la comida. 10 llamadas, vamos a premiar a la audiencia. Papa Olivar queda en la tratoría y en Celsa Perati, esquina Bombero Voluntario. ¿Qué número tenemos acá, Darío? 618-4000. No, vamos a repetir bien que no está niño Jorge ni Víctor. ¿Qué número tenemos? 618-4700. ¿Podés repetirlo otra vez? 618-4700. 618-4700. Y tenemos 10 llamadas. Ya hay alguien, o vos inventaste la llamada. ¿Y cómo sabía? Que vos sos el que llamás, ¿vio? Hola. Hola, yo soy la señora Rosalinda Fretes. 204, mi último señor Arturo. Espera un ratito, para anotar Santiago Riquelme. Tu letra pues se entiende. Sí, se entiende. No se entiende. Repetí, por favor. Rosalinda Fretes, señor. Y 204, mi último señor Arturo. ¿Ya entendiste ahora? Espectacular, se merece ganar. ¿Qué número tenemos? Repetimos, número otra vez. 618-4700. Papa Olivar, van a pasar muy bien, un vale de 100.000 guaraníes, en Bombero Voluntario, esquina Celsa Pelati. Hola. ¿Qué tal, Arturo? Bien. Marcelo Martínez. Espera, porque es lento acá, Santiago. Marcelo Martínez. Sí. Lentus. ¿Los tres últimos? 330. Muy bien. La promo como Tire vuelve comprando 3 cubiertas, te llevas una gratis en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Elegí cubiertas como Tire, garantía y tecnología coreana. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. Hola. Comandante. Sí. Martín Arrua, 840. Martín Arrua, 840. Juega y ganar en Slot del Sol Online, casino online que más pague, rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Hola. Hola, comandante. Sí. Guillermo Cáceres, 854. Guillermo Cáceres, ¿cuánto? 854, comandante. Muy bien. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicatura superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunícate al 510-971 al 2. Hola. Comandante. Sí. Francisco González, 774. Francisco González, 774. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000, la Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Ya está el estacionamiento en Cerro. Bienvenidos a Bueno, la nueva olla. El oficiante del Cerro. Sí. Ya se puso. Hola. Hola, Fernando Duarte, 929. Fernando Duarte, ¿cuánto? 929. Muy bien. El sabor auténtico del Chaco, Shorty Beef. Encontrarlos en salones de venta de la cooperativa Shortitzer y punto de venta más cercano, Shorty Beef. Carne 100% chaqueña con la garantía de la cooperativa Shortitzer.
Copetrol bajó el precio de sus combustibles. Supra 95, 6.150. Suprema 97, 7.500. Diesel Go 7.690. Diesel Elite S10 9.350 guaraníes. Todos los días acércate a la estación Copetrol más cercana y llena tu tanque. Consulta en @copetrol_PY. Hola. Hola, comandante. Sí. Ricardo Miranda, de la República de Luque. ¿Ricardo qué? 065. ¿Cuánto? 065. 065. Muy bien. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar, enganches, antivuelcos, carpas, alarmas polarizados y mucho más. Las mejores marcas Gecko, Santec, Positrón, Erimar, lo que la fábrica no te Desde dio. esta apertura, todos los equipos, los clubes debe decir, deberán usar esa misma tipografía para nombre. Ahora sí, los equipos, perdón. Los equipos, correcto, los equipos. Comecipar celebra su aniversario con premios increíbles para sus socios. Con tus créditos de 10 millones generás cupones para el sorteo de una All New Tucson 0 kilómetro, un viaje a Cancún todo incluido. Bases y condiciones en comecipar.co.py. Comecipar, 51 años de fortaleza y crecimiento. Son 10 llamadas para Papa Olivar. ¿Cuánto tenemos ahora? 7 ya. Hola. Sí, Arturo. Señor. Derlis Ruiz Díaz, 057. Derlis Ruiz Díaz, final 057. Muy bien. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Contactos al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo de garantía del grupo Toyota. Hola. Comandante. Sí. Diana Gaona. ¿Diana? Gaona. Diana, ¿verdad? Sí, comandante. Diana Gaona, final, Diana. 229. Muy bien. Este domingo 1.800 millones en premios, una Peugeot Landtrek más, una Lancia en el Grandioso, una Toyota Cross más, 500 millones en el Poderoso y salen 3 Renault Kwid 0 kilómetros, NT, por Emoy. Se va a tener que hacer papelito, 1 a 10 le da a Carlos Quise, a nivel de 3 nos saca 1. Pone ahí 1 a 10, agarra acá un papel y pone 1, 2, 3, 4, 10 numeritos. Corta, le pone sobre la mesa Carlos Quise y va a sacar 1. Hola. Hola, buen día Arturo, ¿cómo está, comandante? Bien. Roberto Ojeda. Roberto Ojeda, final Roberto. 157. Muy bien, de Papa Olivar. ¿Dónde se va? A traer una tijera, veo. Acá no tenés papel vos. Vení acá, yo te iba a hacer venir. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. En Cantabria se da hasta 35% de descuento en cerámicos y porcelanatos. Solo calidad no trabajamos con comercial. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Una día ahí se va. Sí. Y ahí le da Quise, Carlos Quise saca el papelito. Vamos a ver quién es la persona ganadora. Van a esperar 2 o 3 minutos y tenemos a ganador o ganadora o ganador. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, Zapatores Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernandarias a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570 Indalco SRL. Este mes de enero Kenton sigue con los increíbles descuentos comprando una Joy 110 o la Forza 150. Aparte de los descuentos te llevas una aspiradora Electrolux. Consulta al WhatsApp 0976 10 Avanza siempre con Kenton Chaco. Me respaldo. ¿Cuántos papelitos ya pusiste ese ahí? 7 aproximadamente. Faltan 3. No más. 8. 8. Sí. Ahí está el número correspondiente. Sí. Muy bien. Vamos a ver un poco Carlos Quise quien saca un papelito, la persona ganadora. Ahí tenés para. Después me voy a volver bolígrafo, ¿sí? Señor. Ahí tenés para poner ahí atrás. Ahora ya usamos todo. Bueno, es que tenés que poner para el ganador ahí. Bueno. Mejor así que. Saca un papelito Carlos Quise. Toma. Si no me tengo que poner los lentes. Espera un ratito. Hasta tipo Víctor Villar lo hace. Qué pesado para ser así tan cerrado. Aclara a la audiencia que te estás refiriendo al que puso los papeles. 4, ¿verdad? 4. Guillermo Cáceres, terminación de cédula 854. Guillermo Cáceres, tenés que pasar por Joaquín Andrade, Telefuturo. Guillermo Cáceres, ¿qué final es? 854. La audiencia y fútbol a lo grande. El pacto que no se puede romper. Guillermo Cáceres, hay un sobre y ahí en el sobre está el ganador.
Está el ganador. Acá le vamos a poner, con tu puño y letra poner, Guillermo Cáceres y se lleva. Ahí está, pone ahí. Guillermo Cáceres, fútbol a lo grande y ya está. Pasá por Logín Andrade, Guillermo Cáceres, ¿verdad? Sí, señor. Y retirar, el vale está dentro, 100.000 para Papá Olivar, que queda en César Peralta y Bomberos Voluntarios. Vas a comer fantástico. Recupera el aceto hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperalpy. Recupera el aceto hombre de venta libre en farmacia calidad Fapasa. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos con Álamos por los lazos que nos unen. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Síguenos en Instagram @Frutos de los Andes PY. Ojín Andrade, Telefuturo. Ahí dice en el sobre fútbol a lo grande, está en portería y retira el premio. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Sí, son 3 fechas, tarda tanto, tío. Son 3 fechas, sí. Y comenzó 2:30. 2:30 arrancó la reunión. La divisional. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Carga en Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. 12.59. Este verano probablemente no puedas hacer todo, escaparte un fin de la naturaleza, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar. Hagas lo que hagas, usa control, filme y Hoy film. teníamos un amistoso esta mañana. Sí, mañana Olimpia Guaraní. No, pero hoy también. tenemos que ver quién jugaron, pues entonces hoy llamamos, consultamos. ¿Quiénes jugaron? Uy, Trinidense le ganó Nacional. Si puede hablar José Rúa, partido de ayer. Trinidense le ganó a Nacional. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Marca López Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene Seguros Chaco. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en Casa Grutter. Tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. También podemos hablar con Carlos Jara. Seguir la selección juega mañana Maldonado ante Uruguay Sub-23. Testeado, comprobado y aprobado en los mejores laboratorios del país. Las parrillas de la gente. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa. Upisa, calidad desde su origen. ¿Para qué comprar si puede alquilar Renta Mag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso? Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora. Teléfono 634-544. Renta Mag, una herramienta más en su obra. El instante Tito Torres, nuevo jugador del Vasco. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. ¿Probaste el pack? ¿Yo qué dije? Vasco. A la puta. Goyas. ¿Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo, la original etiqueta pomelo de maridaje perfecto tradicional paraguayo de sabor único? La verdadera etiqueta negra pomelo es de Fortín. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Seguimos en redes sociales @Sanicer y @Claucol Paraguay. Ya estamos con José Rúa. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Por sus 63 años, Rumbos S.A. de Seguros tiene un regalo para vos. Adquiriendo o renovando tu póliza de seguro de automóvil, llevas una póliza de seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbos S.A. de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Viví el verano con Electrovan piscina Bestway de 6.473 litros. Con estructura metálica, cuotas de 95.000 guaraníes. Llámanos al 021-519-3000. Ingresa a electrovan.com.py. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. ¿Cómo te va, José? Arturo, todo bien, un gusto saludarte. Bueno, los dos partidos ayer contra Nacional, ¿qué sensación te dieron? Los nuevos, ¿cómo los viste? El Trinidense. No, la verdad que bastante bien, Arturo. O sea, están adaptando, sí, por ahí falta un poquito más de mecanizar mejor el estilo nuestro, pero contento porque con los pocos días que estuvimos trabajando, los jugadores ya van asimilando. José, ¿cómo te va? Te saluda Santiago. Tuvieron muchas incorporaciones para esta temporada. ¿Cómo estás viendo a los nuevos? ¿Se van adaptando rápido? ¿Cómo vas viendo al equipo en estos partidos? Santiago, un gusto saludarte también. No, y la verdad que bien, así como dije, ¿verdad? Tuvimos incorporaciones, mantuvimos gran parte también de lo que venían jugando, ¿verdad? Todo el torneo. Por ahí lo que cambiamos más fueron las alternativas, ¿verdad? Que realizamos más puesto por puesto. Y bien, falta de por ahí algunos partidos para que se vayan familiarizando, ¿verdad? Con el estilo, pero dentro del tiempo que estuvimos con ellos, que estuvimos trabajando específicamente en lo táctico, ¿verdad? Porque en la pretemporada muchas veces el jugador físico es el que carga más, nosotros ya nos adaptamos un poquito a ellos, fueron entendiendo bien de igual manera.
José, ¿y el plantel ya está completo y cerrado o existe la chance de que pueda sumarse alguien más? Existe la chance como habíamos hablado en su momento también, de por ahí un extremo más, ¿verdad? Estamos evaluando eso con Johnny, con el presidente, ¿verdad? Para tener más opciones. Y Pedro del Valle, ¿él continúa con ustedes? Sí, pero continúa, tiene 2 partidos de suspensión de la última fecha contra Moireña. Correcto. ¿Y van a debutar ante Cerro Porteño finalmente en el Defensores del Chaco, José? Sí, es lo que estuve leyendo, ¿verdad? Por ahí nos queda bien también no viajar, porque entre semana otra vez en adelante tenemos el viaje a Pedro Juan. Correcto, y porque se mencionó, Cerro pidió jugar en Encarnación o Ciudad del Este, finalmente va a ser en el Defensores del Chaco. Y ahora ya no tienen amistoso, José, ya se preparan directamente para el debut. No, tenemos un amistoso más el domingo contra Meliano y después ya preparamos la semana para lo que va a ser el debut. Bueno, José, un saludo al aire, gracias por tu tiempo. Un abrazo, Arturo. Igualmente a vos, José Arruga. Urbanización Alturas de Itá, cercanía al Hospital Nacional de Itagüí, Municipalidad de Itá, ruta asfaltada, zona poblada, con cuota fija sin reajustes y posesión inmediata. Ensa Inmobiliaria contigo desde 1994. Shell bajó sus precios y te ofrece las mejores naftas con descuentos en sus estaciones adheridas. Shell Fórmula regular solo 5.650 o Shell Fórmula Super a 6.150 guaraníes por litro. Consulta estaciones adheridas en @Shell Paraguay. Shell precios bajos, calidad superior. Activa personal y disfruta de 7 días, noches y llamadas ilimitadas, Watt gratis y un saldo extra de 50.000 guaraníes. Conexión total con personal. Disfruta el verano con Farmacias Catedral. Todas tus compras desde 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos para el sorteo de premios increíbles, como viajes a Cancún, Curitiba y Cayo Bafos de Iguazú, aguinaldos, televisores, iPhone, parrillas conservadoras y más. Porque en Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Combatí el calor con un sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. Shell Lubricantes te regala una camioneta Maxus 0 kilómetro. Compra Shell Lubricantes en cualquier punto de venta, ingresa al link que se encuentra en las redes sociales de la promo. Completa los datos requeridos o escanea el código corre en los puntos de venta si ya estás participando. Sorteo 1 de febrero del 2024. Shell Lubricantes, premia tu fidelidad. Prato, reiteramos, lo habían dicho el revental del domingo, llega esta tarde. Lucas Prato, nuevo jugador de Olimpia. Recárgate energía y vitalidad con Pufa Energy. Aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Máximo rendimiento, máxima energía y máxima vitalidad con Pufa Energy. Calidad éticos. Asismed ya está en la ciudad de San Bernardino, avenida Luis Bachey, Bicentenario, frente al Club Nacional. Con los servicios de atención médica, consultorio, servicios de ambulancia y más. Conoce más en redes sociales @AsismedPY, porque todos los días cuidamos de vos y tu familia. Asismed toda la vida. Tenemos a Tito Torres. Choco. Tito Torres. Bueno, la verdad que, como decía Añelo, primeramente me gustó mucho el proyecto que tiene Goiás. Conozco la historia, conozco el club y para mí realmente es un privilegio poder asumir esta responsabilidad enorme, el de venir acá. Sinceramente vengo con muchas ganas y bueno, desde el primer día que el club se fijó en mí y el hecho de poder venir, creo que asumí este compromiso porque para mí es un compromiso enorme. Valoro mucho el interés que tuvo el club conmigo, entonces sé que y no tengo duda de que la voy a retribuir de la mejor manera, así que estoy muy contento. Sé de la afición, sé que la afición tiene mucha expectativa en mí y sé también de que voy a llenar esas expectativas porque me considero una persona que con una mentalidad ganadora, una mentalidad fuerte. Entonces quiero aportar lo mío, quiero aportar mi experiencia, quiero ser un compañero más, vengo a ser un compañero más que tiene la intención de ganar, porque para mí ganar es un hábito todos los días y realmente contento también por cómo me recibieron mis compañeros, todos, por el cuerpo técnico también, Añelo, todas las personas del club. Entonces eso hace de que yo esté con muchísimas ganas de ya entrenar, de prepararme de la mejor manera, porque tenemos muchos objetivos por delante que no tengo duda de que van a ser muy positivos para todos nosotros. En realidad, para mí lo más importante es el grupo, es el plantel, es que todos los compañeros tengamos un mismo pensamiento, el mismo deseo, las ganas de querer
llevar a lo más alto a Goiás, ¿verdad? Porque es el fin de todo, que el club esté en los primeros lugares y bueno, el objetivo principal es subir a primera división. Entonces no hay tiempo que perder, es antes de jugar los partidos del fin de semana, los partidos se juegan en cada entrenamiento, en cada momento. La verdad que soy una persona muy competitiva, que está para el compañero, que le levanta al compañero, porque creo que eso es fundamental para un grupo. Y creo que un grupo sólido, fuerte, logra cualquier cosa, se levanta de cualquier adversidad. Entonces para mí es muy importante que haya una unidad, tanto desde la dirigencia, la parte gerencial, los jugadores y bueno, la hinchada también, que es importante tener el apoyo de la gente en todo momento. Entonces sí, vengo con ese peso de obviamente no querer imponer nada, sino que ser un ejemplo para mis compañeros dentro y fuera del campo y bueno, así poder estar a la altura de lo que es Goiás y bueno, como dije, vengo a servir a mis compañeros, a estar para ellos en todo momento y defender a mis compañeros en cualquier situación, en el campo de juego o en lo que fuera. Bom dia, Ivan. Tandara Reis, Rádio Bandeirantes Goiânia. Eu queria que você falasse um pouco sobre o seu estilo de jogo, até porque você não atuou só como meia, já atuou também como lateral esquerdo. Sí, en realidad siempre fui mediocampista, o en Paraguay le llamamos o volante interno por izquierda, y por casualidades de la vida me tocó jugar de lateral izquierdo también. No tengo problemas de jugar también ahí, o de mediocampo, o más arriba. La verdad que me adapto rápido a lo que quiere el entrenador. La verdad que voy a dar la mano donde él me quiera utilizar. O sea, estoy preparado para jugar en todas esas posiciones y bueno, todo lo que sea necesario para el bien del equipo, yo estoy dispuesto a hacer. Un instante, y seguimos con Tito, Choco. Víctor Villalba. Sí, gracias Arturo. Se está desarrollando la reunión del editorial hace más o menos 30 minutos. Y aquí nos informan que ya está la denominación para ambos torneos. En la apertura llevará el nombre de Iván Almeida, la propuesta del Club Tacuarí, y el torneo clausura 120 años del Club Nacional. Por supuesto, la propuesta del delegado de la Academia. Reitero entonces, denominación del torneo apertura 2024, Iván Almeida, y denominación del torneo clausura 2024, 120 años del Club Nacional. En un rato ya pasarán al tema de la programación de las fechas, así que nosotros atentos porque imagino que en 15, 20 minutos como máximo ya tendremos novedades sobre el calendario de la fecha 1, 2 y 3 del torneo apertura. Y la impresión también que tienen los delegados con relación a cómo se desarrolló esta sesión, Víctor, porque son 3 fechas corridas, ¿eh? Así es, Arturo, en un ratito comenzarán a salir. Imagino que generalmente suele durar 1 hora, por lo menos los últimos antecedentes. El año pasado, cuando se reunían de manera presencial, solía ser 1 hora el promedio de tiempo. Yo creo que no se van a extender más que eso, así que 13:30, 13:40 como máximo ya tendremos todo definido y por supuesto los delegados irán saliendo hacia nuestro sector para hablar con los medios de comunicación. Muy bien, y ahora Cantero, está llegando 14:30 Prato para Olimpia. Club número 13 en la carrera de Prato. Sí, señor. Seguí la ruta del verano y premiate cargando Premia, la app de beneficios de Petrobras, premios directos por kilómetros acumulados. Seguí la ruta del verano con Petrobras en Asunción, Chamber, Ciudad del Este, Villa Florida, Encarnación y premiate. Carlos Quise. Prato habrá sido la compra más cara que hizo River en su momento. Algunos decían $10 millones, otros 14, otros 12. ¿Y cuánto que fue? Y que en el primer manejo fue 11 por ahí, pero está entre 10 y 14, pero es más cara el fútbol argentino que de otras regiones. 16 el dólar había, ¿y qué año fue? 17. 17. Perdón, me equivoqué por uno. En aquel momento hoy no puede pagar eso. Pero le terminó muy barato, le terminó saliendo, por lo que le dio Prato. La Copa Libertadores más... Bueno, hizo el gol, pero tampoco fue la gran la gran estrella. No, ¿Qué? Que hace el gol no me figura. No, hizo el gol en la final, justificó, ganó la Copa. El gran partido pero uno esperaba otra cosa. Seguramente, imagínate que después lo deja ir. Sí. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales, Casa Central, Eusebio, Casi R y 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, Wilmar SRL. La página millonaria. Juan Escobar fue ofrecido a River.
en la última hora, pero el Millonario le bajó el pulgar. El defensor paraguayo percibe un contrato imposible para el fútbol argentino. Y en el puesto estará cubierto por Boselli, Simón y Herrera. No puede pagar River lo que paga Cruz Azul por Juan Escobar. Ferro Párez a 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Síguenos en Facebook e Instagram como Ferro Párez. Dice Harry Potter al cantero $13 millones, lo de Plata River. Bueno, yo para no equivocarme dije entre 10 y 15, estoy ahí. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostar te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.apostar.la. Ellos manejan las redes, Arturo. Mantenete siempre a la vanguardia con lo último en tecnología, hasta 12 cuotas sin intereses en tiendas electrónicas y electrodomésticos de todo el país para equipar tu hogar. Bangkok crece desde la raíz. Escucha esto. Pero un ratito. Situaciones que se presentan en Escobar. Y que tristemente siempre se presentan en Cruz Azul, pero como esta creo que es de las pocas donde situaciones de cara hacia el arranque de un torneo, cuando tienes ya conformado tu plantel, cuando tratas de cuidar esas piezas, de pronto te puedas desprender de una que a mí sí me parece es fundamental. Más allá de que pudiera estar en buen momento, en mal momento, es más de que arrancara como suplente y que eso no le gustara al propio Escobar. Al final del día, Juan Escobar es un activo muy importante del club. Lo ha sido durante su estadía en la máquina. También es cierto, y de lo que me ha puesto a pensar esto, Alex, es que desde que se le entregaron las llaves, como bien dice Tito, a este proyecto, es más, desde antes de que se entregaran las llaves, ya desde que se empezó a mencionar la posibilidad de que llegara Iván Alonso, no seamos, de verdad, la palabra es así, se cuestionó la integridad del propio Alonso. La honestidad, claro. Se cuestionó eso desde un principio y se ha venido cuestionando día tras día. Yo no hay día en que no vea en redes sociales, en comentarios aquí y en todos lados, sobre si las contrataciones, sobre si el negocio, sobre si el representante, sobre si aquí y allá. Se le ha preguntado, yo particularmente lo pregunté y se lo dije a Iván Alonso, si no tenía interés en cuidar su imagen, en limpiar su imagen. Se lo dije de frente abiertamente cuando tuvimos la oportunidad de platicar con él. Él me dio sus explicaciones o dio sus explicaciones, pero más allá de todo eso, son situaciones que ahí están y que a la afición le han incomodado, a otros no, otros sí, porque en Cruz Azul siempre pasa. Hay que ser honestos, en Cruz Azul ha sido un robadero eterno y ahora pareciera que pinta para hacer lo mismo y la gente se molesta, la gente se inconforma. A mí lo que me llama la atención es que desde adentro, por versiones que se han dado a conocer, porque nadie ha dicho desde adentro cómo fue, a mí lo que me da la atención es que desde adentro es el propio Juan Escobar el que cuestione eso, porque la versión que hay es de que ante la posibilidad de ser suplente y de que lo quieres hacer a un lado, me quieres hacer a un lado, le dijo Juan Escobar, es que no soy de tu negocio, no formo parte de tu negocio. Así se ha dicho abiertamente el tema, ¿no? A mí me llama la atención que desde adentro... El cuestionamiento viene por... podemos decirlo que el propio nosotros, futbolista hoy sienta eso. A ver, si que lo esté queriendo mandar para generar un cupo de no formado. Yo creo que llama la atención. Si esta versión, que creo que es la más cercana que hemos tenido de lo que pudo haber sucedido y lo que pudo romper la relación entre técnico y futbolista, si esta es real, yo creo que hay todos los fundamentos para echarlo. Pero estamos de acuerdo. Voy a decir porque más allá de que el jugador así lo piense o así lo siente, Marco, el jugador no es ajeno de lo que viene de afuera. Entonces, el plantel tiene que estar blindado de ese tipo de cosas. Perdón, pero si tu capitán piensa que te está robando dinero, este no puede ser mi capitán. O sea, si eso es lo que pasó, no pueden trabajar juntos. El cuestionamiento no viene así, Aldo. No viene así el cuestionamiento. El cuestionamiento viene porque Juan Escobar deja entrever que el entrenador quiere generar un cupo más de no formado en México, por eso lo empezó a hacer a un costado. ¿Con cuál vamos a ir, Marco? O sea, es la que yo tengo entendida, Es que si va por ahí, que le dice, bueno, si quieres el cupo para hacer todo esto... ¿Qué conclusión sacamos? Ni ellos lo tienen claro, pero en México hay que decirle a la gente que el cupo extranjero es 8, 9, Sí. No es 4 ni 5. Y hay que ver qué es verdaderamente lo que sucedió o pasó en esta situación con un Cruz Azul que en los últimos tiempos le costó ganar campeonato. Creo que ganó con el que era técnico de Perú, Reynoso, el último después de muchos tiempos, y otra vez entra en esa situación de malas campañas, casi clasificar para la liguilla,
Y el Cruz Azul lo está sufriendo en las últimas 2 o 3 décadas, ¿no? Vamos a hablar con el representante de... Ahí te envié, de Aquino. Elvio. Arturo, ¿cómo estás? Terrible, estaba escuchando hace rato, están robando ahí con el querido gran Carlos Quise. Elvio Rojas te saluda, Carlos Quise. Hola Elvio, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Carlito? Todo bien. ¿Qué es lo que pasó verdaderamente esta vez? No ¿Así? quiere decir a nosotros. ¿Pero te va a decir ya si ya está viajando? No quiere decir. No, lo que pasa, a ver, Arturo pues es impaciente, él quiere que vos le cuentes todo de principio a fin y vos sabés esto del fútbol cómo es. Sí, hay algunas cosas que hay que guardar. ¿Y por qué no toman un cafecito y se cuenta? Acá tenemos que informar correctamente. Acá está diciendo, ¿qué le dijo Juan Escobar a ellos que me está robando? ¿Cómo le dijo? Sí. ¿A quién le dijo? No soy de tu negocio. No soy de tu negocio, dice, ¿a quién le dijo eso? ¿Al técnico? Al técnico. Anselmi, Martín Anselmi. Elvio. No, mentira, Arturo, mentira. A ver, vamos a hablar con él. Espera, no, yo ya sé, yo sé más de lo que están diciendo. ¿Y por qué no decirlo por el nombre de Juan Escobar? Vos que lo representás, tenés que decir lo que sabés. O si no vamos a especular, se va a México, va y viene. Arturo, espera, Arturo, yo primero tengo que llegar, tengo que hablar con el presidente, con el directivo, interiorizarme bien y después salir a hablar con responsabilidad, ¿verdad? Seriamente. No puedo yo, por los comentarios de aquí y de allá, agarrar y hablar y decir de repente cosas que después en una de estas, con el rigor, uno se equivoca y puede decir de más o herir susceptibilidades, como dicen, ¿verdad? No, yo tengo que interiorizarme, Arturo. Yo estoy llegando el domingo y yo creo que para lunes, martes o miércoles voy a tener algo totalmente definido y si tiene que salir, va a salir por la puerta grande con el ok del presidente. Nadie más. Con el ok del presidente. Por el respeto a la afición, por el respeto a la institución. El tipo ganó todo. El tipo en este tiempo de 4 años y medio tiene una conducta intachable, impecable. O sea, su foja revisás y es cero inconducta. Y ganó todo con Cruz Azul. Es el capitán, el referente más importante, uno de los mejores, si no el mejor jugador. Y nada, entonces si llegan la gente y quieren cambiar de órbita, bueno, y si se equivocaron seguramente eso va a caer con su peso, pero más rápido que no sé qué, ¿verdad? Pero entonces hay que esperar, hay que escuchar bien y después llegar. Carlos Quise sabe lo que es el mundo del fútbol mexicano. Yo antes de llegar allá ya estoy escuchando que se están peleando los clubes grandes por querer tenerlo, ¿verdad? Y bueno, entonces tengo que llegar allá, hablar con el presidente, con los directivos. Si va a salir, sale por la puerta grande y ahí tomamos la decisión dónde irnos. Bueno, la página millonaria dice así, y vos lo representás. ¿Quién le ofreció a River Juan Escobar? Eso le dije a la gente que me llamaron ya de la Argentina. Porque los argentinos pues son así, ellos son demasiado vivos, ¿verdad? Que alguien los haya ofrecido, no sé ni quién, porque nadie, absolutamente nadie habló conmigo. Nadie. Y con el jugador lógicamente menos. Yo en su momento, cuando River lo quiso, hablé con la persona más importante en ese entonces, con parte del cuerpo técnico, y fue imposible, no se pudo ir. Al final terminó yéndose en Cruz Azul, ¿verdad? Y después de esa conversación, ellos llevaron a otro jugador, ¿verdad? Que hoy ya no está, ¿verdad? Pero bueno, no se pudo dar en ese entonces cuando el monto era alrededor de 4 o 5, ¿verdad? El defensor paraguayo... Hoy con el contrato que él tiene, no sé si se pueda dar para el fútbol mexicano. Sí puede ser para el fútbol argentino. Sí puede ser para el fútbol brasilero. Pero si quiere la Argentina, claro que si River quiere lo va a hacer, lo va a llevar, ¿verdad? Pero tendría que tirar la casa por la ventana, porque la diferencia es mucha. Claro, la página millonaria dice así. Juan Escobar fue ofrecido a River en las últimas horas, pero el millonario le bajó el pulgar. El defensor paraguayo percibe un contrato imposible para el fútbol argentino y el puesto estaría cubierto por Boselli, Simón y Herrera. ¿Quién le ofreció? Y vos no preguntás como representante a River, decime una cosa. ¿Cómo? O al periodista. ¿Quién fue el que ofreció? No te van a decir, porque seguramente a mí ya me habrán, a ver, mi teléfono seguramente, hoy tengo fácilmente 80 contactos nuevos, digamos, ¿verdad? Entonces,
más de uno ya habrá sido gente que iba a presentar en River, entonces, o en otro club, porque me llamaron también de otro club, y seguramente habrán pasado los números, porque yo le dije, yo fui bien claro, era para no dar autorización ni para no hablar con nadie, los números están a este nivel. Y seguramente cuando le llegan los números de reales, ahí automáticamente dice, no, es imposible y vamos a rechazar. ¿Y qué vas a rechazar si ni hablaste con el jugador, ni hablaste con el representante y menos con el club? Y bueno, Elvio, ¿cuándo voy acá? El domingo, y así nomás convierta esta conversación, no pasó nada. Si, él no sigue en Cruz Azul, ¿verdad? No sé, Arturo, no sé, pero si no sigue en Cruz Azul, seguro que va a ser una opción demasiado importante para él, porque eso significaría saltar un poco más, inclusive económicamente hablando, ¿verdad? Pero si sigue, seguramente seguirá otra vez así como está, ¿verdad? Como capitán y como referente importante. ¿Y él por qué no quiso porque ser suplente? No te creas que de repente de aquí al lunes, martes cambie toda la película y de repente pueda quedarse otra vez, ¿verdad? Está Porque bien. el fútbol mexicano es así. Y Carlos lo sabe. Pero Lío dice que comienza cuando el técnico Anselmi, el técnico independiente del Valle, le dice vos vas a ser suplente. Ahí es donde se molesta, Juan. Bueno, le hago una pregunta yo a Carlos Alberto Quise, que fue no solamente campeón de América, fue un gran entrenador también. Si vos llegás a Cerro Porteño, que creo que no sé si su club es Cerro Porteño o es Olimpia, vos llegás a uno de los grandes de Paraguay, le tenés al capitán de equipo, referente, que ganó todo, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a ningunear y le vas a dejar en la banca, o vas a primero hablar con él para interiorizarte de todo lo que es el club? Normalmente hablas y recabas toda la información que quieras. Hay que ver qué le dijeron antes que llegue también, pero lo que corresponde es hablar con el capitán, ver su liderazgo, qué es lo que ejerce, cuál es su importancia, cuál es su trascendencia, y después va tomando decisiones en el tiempo, ¿no? Eso es lo lógico. Brillante, ahí ya tenés la respuesta, y eso no pasó. Y bueno, este es el caso, ¿está bien? Te respondió quizá tu pregunta, y vamos a esperar después, Elvio, lo que va a pasar, ¿verdad? Sí. No, por eso te digo, Arturo, yo creo que en este caso se va a cumplir. Si es que sale Juan Escobar, se va a cumplir aquello de que no hay bien que por mal no venga. Chao, Elvio, buen viaje. Ahora, Perdón. No para él. Gracias, Elvio. De cualquier manera, es bien lo que él hace, porque él como representante tiene que cuidar y tiene que ir a esperar a ver cuál es el tema oficialmente, le van a comunicar a él y después, para que no sea una traba. Pero yo creo, con todo lo que se dijo, que si me preguntas a mí, yo te digo, Escobar está fuera de Cruz Azul. Está fuera. Chao, Elvio, gracias. Gracias, Arturito. Decir Bienestar y Certeza exigen Paco, más de 40 años llevando energía al país. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060. Fleming. Un ratito, una grabación. Sí, después sí, cuando la grabación está ahí para responder, cuando todo el mundo te pregunta, como no me haces caso, entonces te voy a pasar la grabación. ¿De qué, Carlos? Y ahí vas a escuchar después de Víctor. En Comercial La Economía San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón, productos a granel y mucho más. Precios mayoristas a partir de 3 unidades, lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva 657 entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Teléfono 021-576-828. Comercial La Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Listo, ¿quién inaugura el campeonato? Arturo, el primer partido de la apertura 2024 será Ameliano Nacional, 18 horas en Villa Elisa. Ese será el primer partido. ¿Qué partido? ¿Qué día? El día viernes 19 de enero, Ameliano Nacional. Espera, voy a poner mi 18. Twitter. Espera un ratito. Ameliano. Espera un ratito, espera el tiempo. Ameliano. Uno puede hacer las dos cosas. Ameliano no va a poder hacer. ¿A qué hora? 18 horas, viernes, en Villa Elisa. Espera un ratito. Y el segundo partido, un segundo. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad, la mayor y más conveniente casa de empeños del país. Visítanos en laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. El segundo partido. Olimpia Sol de América, viernes 19 de enero, 20:30, en el Estadio Defensores del Chaco. Bueno.
Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero de elevación Zicawall 105 y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Impermeabilizar, reparar, sellar y proteger. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Aprovechamos. El sábado Luqueño ante 2 de mayo. Sábado a las 18 horas en el estadio Feliciano Cáceres. ¿Sábado quién juega a las 18? Luqueño ante 2 de mayo. Yo me equivoqué, pensé que inauguraba, pero no es así. Aprovecha los mega descuentos en Punto Farma hoy viernes 12 de enero y mañana sábado 13 de enero. Tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Pagando con tu tarjeta de crédito Itaú tenés 6 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Después, ¿quién juega? Sábado 20 de enero, General Caballero de Mallorquín ante Tacuary, 20:30 en Caarendí. General Caballero con Tacuary. Muy bien. Cuando el dolor llega, Quitadol Forte se activa. Su acción analgésica y antiinflamatoria te brinda alivio cuando más lo necesitas. No importa si es de cabeza, de espalda o de cintura. Quitadol Forte puede con todos. Es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Domingo, Cerro Porteño Trinidense a las 18 horas en el Defensores del Chaco. ¿Quieres ser afiliado a la Caja Motor, afiliate online desde cualquier parte del país? Hoy estás a un clic de distancia. Ingresa a nuestra web cmsp.org.py. Llámanos al 218-4000. Aprovecha y afiliate online. En San Justo y Oros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas. Distribuidor autorizado de cemento Valemi. Acceso Sur Casi Perpetuo Socorro Ñemby. ¿Y el domingo 20 y el 30? Guaraní Libertad, 20:30 el domingo en Dos Bocas. La fecha 1 del torneo Apertura. Aquí voy recibiendo, a ver, fecha 2 que podemos anunciar. Fecha 2, martes, miércoles, jueves. Fecha 2, Nacional General Caballero de Mallorquín, 18 horas en el Arsenio Erico, martes. Tacuary Olimpia en Encarnación, martes 23 de enero, 20:30. Repito, en Encarnación, Tacuary Olimpia, 20:30. Estadio Villa Alegre, día martes. Miércoles 24 de enero, Sol Guaraní en Villaliza a las 18. Libertad Luqueño el miércoles 20:30 en Tuyucuá. Jueves 2 de mayo Trinidense, 18 horas en Pedro Juan Caballero. Y Ameliano recibirá a Cerro Porteño en Villaliza el jueves 25 de enero a las 20:30. Y aquí también ya recibí fecha 3 para ir adelantando de corrido. Luqueño Sol de América, sábado 27 de enero, 18 horas en Luque. Olimpia Nacional nuevamente en el Defensor del Chaco, sábado 27 de enero. A confirmar escenario General Caballero ante Ameliano, y veo que tiene que ver con la primera fecha también porque Caarendí tiene un asterisco. Entonces, siguiendo con la fecha 3, Guaraní, Tacuary 20:30, domingo 28 de enero en Dos Bocas, y el lunes recién se cerrará la fecha 3, así que será sábado, domingo, lunes. Trinidense Libertad en el Martín Torres, 18 horas, y Cerro Porteño ante 2 de mayo en el Defensor del Chaco, lunes a las 20:30. Y a ver, aquí me envían el tema del libro de pases también. Voy leyendo, voy abriendo lo que me van enviando. El tema del libro de pases dice, 16 de febrero recién se cierra el libro de pases. Antes de la fecha del Clásico, la sexta fecha, viernes 16 de febrero. Así que antes de la sexta fecha tienen la oportunidad los equipos de reforzar en el torneo Apertura, Arturo, compañeros. Muy bien, después volvemos a Víctor. Si tienes planes de viajar durante el verano, no olvides solicitar tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros. Tienes respaldo las 24 horas, estés donde estés. Ingresa a panalseguros.com.py y cotiza tu seguro de automóvil. Panal Seguros, sentí la confianza. Bueno, Denny para Arturo dice, me mandó un 80, a ver. ¿Qué te dice ahora a los 9? No, es que necesito tocar la pelota. No, yo no necesito que toque la pelota, yo necesito que culmine la jugada, que cierre. Yo no necesito que el centro delantero toque 40, 50 veces la pelota mientras no me genera nada. El 9 lo que tiene que estar atento es la culminación de la jugada, la terminación de la jugada. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Moverse. A mí me gusta mucho más a mi 9, se mueve en contra de la pelota. ¿Qué dice el final? Casi siempre. El 9 que se mueve en contra de la pelota. Si continúas vas a encontrar más explicaciones sobre ese movimiento. No se ofrezca donde viene la pelota. ¿Por qué? Porque queda de espalda al arco. Si él se mueve en contra de la pelota del 9, ve el arco, ve al compañero, ve al central
Y ahí él se puede mover, puede picar, puede ofrecerse hacia una pared, pero el 9 que juega en el sector de la pelota no tiene mucha oportunidad de hacer goles. ¿Por qué? Porque está de espalda permanentemente. Entonces, esos son los trabajos que a mí me gusta hacer también ahora como entrenador, como cuando yo jugaba siempre en contra. Contrario a la jugada. Contrario. Para explicarle más fácil, el 9 va siempre al segundo palo. O casi siempre. O casi siempre. ¿Por qué? Porque si vos 9 pasás por delante, te tiene que seguir el zaguero. Sí, señor. Si haces lo que dice José Cardoso, te perdés del zaguero Pero central. vos no le podés pedir al 9 lo que vos haces, porque eso es tuyo. Y la interpretación es otra cosa. No, pero esto Cubilla le decía a todos también, ¿no? Es que José nomás. A mí me sorprendió que José lo haya aprendido también, porque yo cuando lo tuve a José, yo lo quería hacer que él me anticipe, que vaya el primer palo. Pero eran otros tiempos. No, el fútbol es el mismo con la evolución de la velocidad y otras cosas. ¿Qué es lo que extrañamos nosotros? ¿Quiénes son los volantes que liquidan el expediente? Los volantes que llegan de atrás. ¿Quién es el volante? Bobadilla Cerro llegaba hacia gol. Y bueno, ¿y quién es el volante con más goles en la selección paraguaya? Cristian Rivero. ¿Qué llegaba? Es decir, eso no se pierde. Vos te vas a Bobadilla y te agradezco. ¿Quién es el mejor jugador del mundo hoy? El volante más cotizado en el mundo, el mayor precio en el mundo hoy. Valverde. No. El de Real Madrid. Bellingham. Llega. El volante tiene que llegar. Pero vos te sulfuras. Yo lo que no digo, me sulfuro. Si en mi yo manera. te conozco, vos no le podés pedir. ¿A quién? Al 9 que interprete lo que querés. Porque es una interpretación, o si no sería demasiado fácil. Por eso hay jugadores que marcan diferencia. Y el fútbol es fácil, Pero Arturo. esperan un ratito. ¿Cómo es posible que Tacuara Cardoso le esté dando una paliza a los otros delanteros? Se mueve poco, asiste, juega en base a su experiencia. ¿Y cómo Tacuara Cardoso logró lo que los otros? O ustedes los técnicos no le dicen así, tenés que jugar al lado opuesto. Y ocurre que no comprenden. Dijiste una palabra clave y exacta. No sé si la palabra no comprender. Asistir. Y Libertad tiene variabilidad en ataque, gente que te asiste. Y si vos tenés un delantero que te resuelve bien, como lo dice Carlos, el fútbol no es tan difícil. Dificilísimo. Yo no lo veo tan así. Son movimientos. No es tan difícil. No, son movimientos que tienen. Vos tenés Buera, vamos a Buera, o damos a Buera, que fue la gran compra de Olimpia la temporada pasada. Sí. Buera, tácticamente no. Le va a rendir mucho. ¿Vos sabés por qué perdió un partido? ¿Por qué no le puso titular Pedro Sarabia? ¿En Nacional? ¿En Nacional? No. ¿Tenés el teléfono de Pedro? No, no tengo. Yo te voy a pasar, te voy a decir. No, decirle de colega a colega. Me está buscando que lo quise. No, te escucho. Decirle de colega a colega. ¿Vos le llamás Pedro? ¿Cómo le llamás? Pedrito. Pedro. Yo le digo Pedro, decime una cosa. ¿Por qué no lo pusiste un partido? Y después entró y hizo el gol. Fíjate, no arrancó el partido. Y pregúntale por qué no arrancó. Y contame, no te creo. No, a él no, pero si... porque se llama cuestión de interpretación. Pero si no te... Perdón. Pero mira lo que vos pretendés. No, Rubiloc te da protección porque es la empresa de alarmas que te permitirá tener protegido lo más valioso aunque no estés en tu casa. Sistema de monitoreo, cámaras y rastreos. Rubiloc Alarmas, estés donde estés. Más información al 0982-232323. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales empedradas con salida, rutas importantes, no hay tal acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Que le llame, Carlos, que si yo invento. No, yo te creo a vos, si no, no te escucharía. Bueno. Ahora, yo te voy a decir una cosa. ¿Buera por qué es suplente en Olimpia? Probablemente por la misma razón. El Lactolanda tiene ese sabor delicioso único en todos sus productos, leche entera, descremada y semi-descremada y las riquísimas leches funcionales. Lactolanda, el lacto número 1, el más preferido y consumido del país, la salud de cada día. ¿Qué pasa, Laña? Para mí, Buera no es titular por una cuestión de... Sale mucho del área. Y está equivocado. En el área está si la... él hiciera la lo que, si él hiciera lo que hace, es lo que yo digo. Bueno, lo que José está diciendo, Buera se cansaría de hacer goles. Pero el Cardoso aguantó. Sí. La mayor, perdón por el término. Sí, señor, coincidimos. Paraguaya, cuando jugó cuando clasificó en el 92 para Barcelona. Yo era el técnico 91 que casi me prendieron fuego porque le traje a José Cardoso. ¿Y bueno, qué le decían a él?
No sé De qué le todo. que no podían jugar, que no Ahí podían está jugar. de todo. En Bristol aprovechar las ofertas que arden porque hace calor. Bristol la solución, los mejores precios del país y sin entrega inicial. Celular Samsung A14-18 cuota de 109.000 guaraníes. Además participás de 2.000 millones en premios. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. El saludo de Robert Roja, con la camiseta de Vasco da Gama, dicho sea de paso. ¿Tenés? Hola, Torcida de Vasco, les doy las gracias por la buena onda que tuvieron conmigo. Les mando un fuerte abrazo a todos y voy a dejar todo por esta camiseta. Abrazo grande. Robert Rojas. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Está de moda con Sabadillo, ¿qué número tenemos? 0971-108010. Pueden mandar su mensaje ahí. WhatsApp ahí, ¿qué número? 0971-108010. Este es el debut de Carlos Quise. El debut de Quise, sí. ¿A media nomás todavía? Nada, todavía ni comenzamos. No, tranquilo nomás conmigo. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Pero no puedo debatir contigo si vos no querés contar todo, te queda otra vez ahí. Y ocurre que yo sé. Ay, bueno, tengo que buscar el testigo ahora. Pero. Tranquilo. ¿Estás cansado de que el calor te irrita literalmente? Con el aire acondicionador Tokio pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extension y olvídate el calor Tokio prendidos a tu vida. ¿Y ya cuándo es el testigo? Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación, 45.000 atenciones médicas al año. Escribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Repetir la primera fecha para las inscripciones. Cuarta fecha creo que es, ¿verdad? Sí. O antes del arranque de la quinta. Vamos a confirmar con Víctor. No dijo antes de comenzar el clásico, 16 de febrero si no me equivoco. Sí. Entonces antes de la quinta, es decir, antes de la sexta fecha. Correcto. Arturo, ¿puedes comentar la anécdota Carlos Quise sobre el dulce de leche con Everu Almeida en la concentración? Baterías Sparta con mayor fuerza de arranque y tecnología Powerframe para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Baterías Sparta, un golazo. Carlos Villa, que Kiko cumple 80 años. Sí. Te tuvo un serio problema en Ecuador. Bueno, teleshow. Buenas tardes, señor comandante. Un privilegio escucharle al campeón de América, campeón del mundo, Yo Quise. Una consulta para el campeón. ¿Cuál fue para él el mejor técnico de todos los tiempos que él conoció? Conocí muchos buenos, pero si tengo que elegir uno, me quedo con Cubilla. Juega y gana en el slot del Solo Online Casino Online, que más pague rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Goldwyn, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunicate al 09814344771. Queden de humo que Arturo, este representante de Escobar, malo de su jugador, y habla, y ustedes sí que le siguen la corriente. Malísimo el Escobar, que tenía la mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, más info al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Infanto, los dos están mayorcitos y a mayor edad menos tolerancia. No será una relación fácil, pero ya son nosotros, dice que tomó. ¿Es que ahora él se recibió psicólogo? Ya poina. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 098-204-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. Carlos, bienvenido al mejor programa deportivo del país. Gracias, saludar a Infanto. ¿A quién? A Infanto, saludar. Claro, ¿cómo no le das saludar? Le quiero. No le quiero, el presidente del círculo, por favor. Saludo, todo lo que... Pero no hay psicólogo, El sabor auténtico del Chaco Shorty Beef. Encontrarlos en salones de venta de la cooperativa Shorty. Será el punto de venta más cercano. Shorty Beef, carne 100% chaqueña. Ahí tiene el teléfono de Claudio, aquí no se puede hablar, te envié yo. Se llama Pablo del Río, ¿te envié? ¿No atiende? Pablo del Río. Llena tu verano de ahorros con GoPetrol, carga calidad siempre a precios más bajos, hasta menos 1.250 en astas y hasta menos 610 guaraníes en diésel todos los días. Consulta estaciones adheridas en @Copetrol_PY, Copetrol, vamos. Dale, Darío. Tu vehículo es genial, es tu compañero de jornada, te acompaña donde vas. Tráelo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios de las marcas Keco, Santec, Positrón y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Ahí llega Pablo Díaz, coronel, nuestro director, revisa las cámaras, ¿cómo están? Como Mesipar te da la mejor opción de créditos, accede a un crédito con tasa de interés del 9,9% hasta 12 meses de plazo, 80
148.000 guaraníes por millón. Con tus créditos de 10 millones generás cupones para el gran sorteo. WhatsApp 021-248-8000. Comes y par 51 años de fortaleza y crecimiento. Entonces Pablo Díaz le diga que ahora entro y su respuesta. ¿Te acordás, tío Pablito? O sea, no, pero porque te quieren, nomás te digo. Otro sabe que... Bueno. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Este domingo 1.800 millones en premios, una Peugeot Landtrek más, una Lancia en el Grandioso, una Toyota Cross más, 500 millones en el Poderoso. Y salen 3 Renault Kwid 0 kilómetros NTC por Emoy. Buenas tardes a la mesa. Michael Arturo, ¿cómo estás? Saludo a Carlos Quise, le he visto jugar con Gustavo Inter en el medio de Olimpia. Y Ricardo Talavera del 10. Uno de los mejores mediocampos fue ese. Y el otro fue Torres, Quise y Talavera. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Benítez, no me da más bola. Antes hablamos mucho con él. Mi aprecio y mi cariño, Gustavo. Si alguna vez... No está sé, así, Está medio apartadito. Sí, pero está más tranquilo. Apostó a esa vida hoy día. Gustavo Benítez. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANEA. Filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. C, Central España 330, San Lorenzo, Unizal. 1344. En Cantabria se hasta 35% de descuento en cerámicos y porcelanatos. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatos Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores, objetivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino a Nadarias a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. 1344. Este mes de enero Kenton sigue con los increíbles descuentos. Comprando una Joy 110 o la Forza 150, aparte de los descuentos, te llevas una aspiradora Electrolux. Consulta al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton, Chacomer, respaldo total. Recupera la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperar PY, calidad papasa. Estará Carlos Quise un tiempo en el programa. Yo me las pico y me voy. Carlos Quise, cuidado con la conspiración. Así puedo hablar un poquito mañana. Sí, desde los videos de Álamos de Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad en esta tierra paraguaya. Celebremos con Álamos por la vida, la amistad y los buenos momentos. Contactos al 0994-603-777. Síguenos en Instagram @Frutos de los Andes. Mañana dirigirá el programa Jorge Casal. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Ahora sí, mis objeciones serán con respuestas coherentes viniendo de un Sanju. Lastimosamente empezamos mal, recordando el pasado de ese club. Buen fin de semana, Arturo. 12-8, arquitecto de la Voto. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Carga en Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio Arturo, justo. saludos a mi amigo compueblano Carlos Alberto Quise, Juan Ramón Alfonso. Sí, señor. Este verano probablemente no puedas hacer todo, escaparte un fin de a la naturaleza, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar, hagas lo que hagas, usa control, firme y fil. Seguro que le conviene Seguro Chaco, Mariscal López y Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene Seguro Chaco. Arquitecto de la Gota se hace una semana. Sentite un ganador haciendo la compra del mes. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. Testeado, comprobado y aprobado en los mejores laboratorios del país. Las parrillas de la gente. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa. Upisa, calidad desde su origen. 1346. No, sobre... que termine después. Bueno, listo. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamag, una herramienta más en su obra. Siempre cerca tuya, acompañando tu progreso. Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora. Teléfono 634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. Mañana en otro día. Ojalá. Sobre el punto nomás. Otro día. Grupo Crisma, más de 25 años junto a brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Porque enseguida vino la versión completa de Tito Torres. El pack Fortín etiqueta negra es de 1 litro y viene acompañado de jugo pomelo frutica, agregás hielo, mezclas y listo. Pomelo etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Un balde convertido en champañera, bolsas transformadas sencillas y un rico asado para festejar un trabajo bien hecho. Sanicer y Clocol son testigos de todas las costumbres que se pegan. Sobre el punto nomás, como dijo Carlos, cortito. Muchas veces nosotros los entrenadores también tenemos la obligación de que... Lo que no puedo escuchar es que el 9, ¿sabe qué te dice? Profe, no me llega la pelota y sale del área. Paciencia. Para mí es la clave del número 9. Tener paciencia que cuando te llegue la pelota, hacer el gol. Moreno Martins dijo en conferencia de prensa
¿Alguna vez mis compañeros se darán cuenta de qué era que digo? No. Yo soy la puta, me salió la mano. Si vos públicamente, sí, en una conferencia de prensa, alguna vez, ¿cómo que dijo? Yo soy goleador, yo sé hacer gol. Se darán cuenta, le está dejando en evidencia. Me extraña que vos, Arturo, con tantos años... Vende, pues. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Terminé contigo de perder, Araña, en la paciencia. Por sus 63 años, Rumbo CCA de Seguros tiene un regalo para vos. Adquiriendo, renovando tu póliza de seguro de automóvil, le vas una póliza de seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbo CCA de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. El último. Split Autec de 12.000 BTU, 3 años de garantía y soporte de regalo, cuota de 285.000 guaraníes. También puedes financiarlo con tarjetas de crédito de bancos aliados. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Sí, mira que tenemos que hablar de Moreno Martins. Cuando ustedes, ¿saben por qué? Porque ustedes lo presentaron como la gran figura, como el gran goleador, y no se dignaron a mirar sus datos estadísticos. Pero si niño hizo 8 goles en el campeonato, en la selección boliviana. ¿Cuánto de penal? ¿Y 5. dónde? ¿Y dónde? 5. ¿Y dónde? Jugó en la altura. Espera. ¿Por qué me lleva al campo que vos querés nomás? Espera, ¿cuándo te caíste vos en la altura? ¿Jugando por el Stronger? ¿En la media cancha? No. Ah, ¿vos no jugaste por el Stronger? Sí. Ah, ¿y vos no te acordás cuando te caíste? No. ¿Y cuando levantaste los brazos? No. ¿Y por qué te cambiaron? Ah, no. Yo sé y vos no sabes. Ah, pero esto es Carlos Quise. Pero yo, espera. No te dieron dato, el dato errado nomás. No, señor. Yo te voy a decir una cosa. No. Atendé. Este es el primer programa, lo que va a pasar después. No, atendé, no importa lo que puede venir. Yo te voy a decir una cosa. A mí me afectaba más Quito que La Paz. Por la humedad. La Paz a mí nunca me afectó. El día en que vos te levantaste el brazo y pediste jugando por... ¿Te olvidas en el Estadio Olímpico? Nunca pasó. Ah, bueno, listo. Eso ya me preguntaste otra vez y me llamó la atención. Yo me acuerdo bien, el problema sos vos, no soy yo. Pero vos nunca me viste jugar con el Stronger. ¿Y por qué no te ibas a jugar con el Stronger? ¿Y cómo? Cuando yo fui a Bolivia una vez. ¿Para qué? Para un partido de fútbol. Me contaron tu historia en el Stronger. ¿Te mintieron? Tito Torres. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Bueno, la verdad que, como decía Añelo, primeramente me gustó mucho el proyecto que tiene Goiás. Conozco la historia, conozco el club y para mí realmente es un privilegio poder asumir esta responsabilidad enorme, el de venir acá. Sinceramente vengo con muchas ganas y bueno, desde el primer día que el club se fijó en mí y el hecho de poder venir, creo que asumí este compromiso porque para mí es un compromiso enorme. Valoro mucho el interés que tuvo el club conmigo, entonces sé que y no tengo duda de que la voy a retribuir de la mejor manera, así que estoy muy contento. Sé de la afición, sé que la afición tiene mucha expectativa en mí y sé también de que voy a llenar esas expectativas porque me considero una persona que con una mentalidad ganadora, una mentalidad fuerte. Entonces quiero aportar lo mío, quiero aportar mi experiencia, quiero ser un compañero más, vengo a ser un compañero más que tiene la intención de ganar, porque para mí ganar es un hábito todos los días y realmente contento también por cómo me recibieron mis compañeros, todos, por el cuerpo técnico también, Añelo, todas las personas del club. Entonces eso hace de que yo esté con muchísimas ganas de ya entrenar, de prepararme de la mejor manera, porque tenemos muchos objetivos por delante que no tengo duda de que van a ser muy positivos para todos nosotros. En realidad, para mí lo más importante es el grupo, es el plantel, es que todos los compañeros tengamos un mismo pensamiento, el mismo deseo, las ganas de querer llevar a lo más alto a Goiás, ¿verdad? Porque es el fin de todo, que el club esté en los primeros lugares y bueno, el objetivo principal es subir a primera división. Entonces no hay tiempo que perder, antes de jugar los partidos del fin de semana, los partidos se juegan en cada entrenamiento, en cada momento. La verdad que soy una persona muy competitiva, que está para el compañero, que le levanta al compañero, porque creo que eso es fundamental para un grupo. Y creo que un grupo sólido, fuerte,
logra cualquier cosa, se levanta de cualquier adversidad. Entonces para mí es muy importante que haya una unidad, tanto desde la dirigencia, la parte gerencial, los jugadores y bueno, la hinchada también, que es importante tener el apoyo de la gente en todo momento. Entonces sí, vengo con ese peso de obviamente no querer imponer nada, sino que ser un ejemplo para mis compañeros dentro y fuera del campo y bueno, así poder estar a la altura de lo que es Goiás y bueno, como dije, vengo a servir a mis compañeros, a estar para ellos en todo momento y defender a mis compañeros en cualquier situación, en el campo de juego o en lo que fuera. Bom dia, Ivan. Tandara Reis, Rádio Bandeirantes Goiânia. Eu queria que você falasse um pouco sobre o seu estilo de jogo, até porque você não atuou só como meia, já atuou também como lateral esquerdo. Sí, en realidad siempre fui mediocampista, o en Paraguay le llamamos o volante interno por izquierda, y por casualidades de la vida me tocó jugar de lateral izquierdo también. No tengo problemas de jugar también ahí, o de mediocampo, más arriba. La verdad que me adapto rápido a lo que quiere el entrenador. La verdad que voy a dar la mano donde él me quiera utilizar. O sea, estoy preparado para jugar en todas esas posiciones y bueno, todo lo que sea necesario para el bien del equipo, yo estoy dispuesto a hacer. Bueno, obviamente me pone muy contento, muy feliz de que la torcida me tenga buena consideración. No tengo duda de que voy a tratar de retribuir con trabajo, mucho esfuerzo, con humildad, no solamente ese cariño de la gente, porque de verdad vengo con muchas ganas. Este paso para mí es muy importante en mi carrera, asumir este desafío con Goiás, por eso tomé la decisión de venir, de jugar en este equipo. Obviamente también pesó mucho la predisposición que tuvo el club conmigo, entonces tengo muchas ganas ya de jugar el primer partido, de entrenarme ya con mis compañeros normalmente y me pone contento, de verdad, me pone muy contento porque sé que el cariño va a ser recíproco de mi parte también. Yo sé, ya hay un cariño especial hacia la torcida por recibirme así que nada, espero que juntos podamos lograr cosas importantes y bueno, lo que todos queremos, ¿verdad?, la torcida es que Goiás esté en las primeras posiciones y bueno, el año que viene volver nuevamente a la Serie A. Bueno, no hay tiempo que perder, soy consciente y sé de que necesito entrenar, estar a la par de mis compañeros, conocer un poco lo que quiere el entrenador de mí. No hay un tiempo, o sea, no hay tiempo que perder y yo quiero ponerme lo más rápido posible. O sea, voy a estar a disposición del técnico cuando él lo necesite. Lo que sí les puedo decir es que no voy a perder el tiempo, vengo a trabajar, vengo a dar el máximo esfuerzo mío para el bien de la institución, así que yo me voy a poner rápido lo antes posible para poder estar a disposición del entrenador. Ivan, ¿cree que necesitará algo de tiempo para adaptarse al fútbol brasileño? No, sé de la dinámica del fútbol brasileño, ahí le metí un poco de portugués, pero sí, sé que he jugado en Libertadores contra equipos brasileños y han sido partidos duros, pero soy consciente también y he visto los entrenamientos, las características ya de mis compañeros. Sé que tengo compañeros buenos, sé que tengo compañeros que son muy buenos técnicamente, que juegan bien al balón. Entonces es adaptarme rápido a mis compañeros y bueno, sé que el fútbol brasileño es difícil, pero me siento capacitado para jugar en él y demostrar de qué estoy hecho y bueno, poder jugar todos los partidos porque eso es lo que quiero y es a lo que vengo. Los grandes jugadores están acá en Brasil y para mí obviamente era un sueño poder venir acá y jugar con grandes jugadores, con la afición de otros equipos, jugar en estadios muy reconocidos a nivel mundial. Sé lo competitivo que es y más que nada vengo porque hubo un interés muy bueno de Goiás hacia mí, entonces yo no dudé, quiero realmente venir y hacer
escribir una nueva historia en mi vida, en este club. Entonces realmente tengo muchísima fe de que va a ser un gran año, no tengo dudas, porque realmente creo que como equipo vamos a transmitir eso, ¿verdad? Que lo que decía al principio, ¿verdad? Creo que el equipo es fundamental, más allá de que venga Iván Torres o venga 4, 5, 6 jugadores más. La idea es formar un grupo fuerte, un grupo que realmente tenga hambre y aspire a cosas grandes. Entonces realmente creo que vengo a un club muy bueno y que eso fue lo que a mí más me gustó, y bueno, también el interés, ¿verdad? Entonces solamente mi parte queda poder retribuir ese interés que hubo en el campo de juego. Bueno, creo que los objetivos son claros. El club tiene que estar en los lugares altos y el objetivo principal es subir en la Serie A. El objetivo principal. Después tenemos los objetivos a corto plazo, ¿no? De ponernos bien como plantel. Sé que hay muchos torneos antes y bueno, creo que todos esos torneos cada partido es importante para nosotros. Entonces todos los torneos que nos toque jugar nosotros tenemos que salir a ganar y conquistar. No hay, en mi vocabulario no hay otra palabra que no sea ganar en todo tiempo, en todo momento. Entonces es a eso que vine. Sí, sé que hay muchos compatriotas que han venido y han dejado un legado importante en los clubes en los que les ha tocado jugar. Actualmente hay varios, Gustavo Gómez, Villasanti en Gremio. O sea, creo que el mercado paraguayo ha crecido mucho acá en Brasil, en donde hay muchos jugadores han venido, pero también